Perdón, híjole, no, perdón, gracias, muy bien. Pensé que aquí le había dado yo a aceptar, gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, entonces, vamos a repetir rápidamente esta idea, ¿no? Para dar pie a introducir este gran tema de que hemos sido creados para la grandeza. Vale la pena señalar que el ser humano, pues al ser un ser que es lo más perfecto que hay en el universo, lo más grande que hay. Es un ser que todo lo que trae consigo mm, igualmente es valioso, ¿no? O sea, es igualmente grande. Apuntala a la trascendencia. No, de alguna manera, pues no se le puede usar ni instrumentalizar para ninguna cosa pues, inferior, ¿no? Esto es lo importante en el escenario de hablar de la grandeza del ser humano, ¿no? Incluido su sexualidad. La sexualidad, al ser parte del ser humano, pues tampoco se puede utilizar, se puede instrumentalizar. No se le puede de alguna manera pues, reducir nada más a un objeto de gozo o de placer, ¿sí? El gozo y el placer, desde el punto de vista sexual, es algo que está unido a la grandeza del ser humano, ¿no? Es decir, cuando el ser humano ama y se entrega sexualmente y de paso goza y tiene placer o le da también pues, cierto placer a alguien más, ¿no? Esto es algo pues, que de alguna manera pues está unido a la entrega sexual, ¿sí? Y al amor. No es que se pueda dividir ni se pueda separar este gozo y este placer de la realidad del amor y de la grandeza de la persona. Cuando esto sucede, desgraciadamente, la sexualidad se reduce a mera sensualidad, a mero erotismo, ¿sí? Y claro, y esto al final de cuentas, pues termina por corromper también a la persona, ¿no? Porque la mediatiza, la instrumentaliza. Y me parece que esto es una gran explicación, al final de cuentas, pues para nuestros hijos, ¿no? O sea, que ellos de alguna manera, porque me parece que hoy vivimos un mundo en el que pareciera que se dan dos discursos, ¿no? Uno, que justo pues es el amor, ¿no? El amor como, pues como una entrega que puede haber pues en diferentes planos y niveles, como digo, que arranca, por ejemplo, pues desde la amistad, el amor, por ejemplo, pues paternal, maternal, el amor entre las personas, ¿no? Pero por otra parte, también se pretende pensar que el gozo y el placer de alguna manera, pues el derecho a, a usar mi propia sexualidad, ¿sí? Puede dividirse de un amor pleno, ¿no? Es decir, escuchamos por ahí, ¿no? Incluso algunos jóvenes que por ahí pueden decir, no, 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 yo digo, me di, por ejemplo, ¿no? Esta expresión pues que hoy está como tan de moda, yo me di aquí o allá, ¿no? Me di esta noche pues, con tal persona, ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, pero, pues ambos pasamos pues un rato agradable y demás, pero yo, pues no impliqué ahí mi afectividad, ni mi capacidad de amar, ni mucho menos, ¿no? O sea, escuchamos a veces esta dicotomía, ¿no? Esta intención de separar el amor y la sexualidad y vemos que esto al final de cuentas, pues, pues no puede darse definitivamente. Incluso la propia ciencia nos explica que cuando hay pues un acto de donación sexual, incluso los cerebros se unen, ¿sí? Incluso empieza pues, a haber aquí pues, ¿no? De alguna manera, pues una fabricación hormonal interesante, ¿sí? De oxitocina en concreto, y la oxitocina me lleva a unirme cerebralmente con aquel con quien me estoy vinculando sexualmente, ¿sí? Y entonces, claro, o sea, todo esto, al final de cuentas, no se puede evitar, ¿sí? Y esto, pues al final de cuentas, es algo que también pues, produce una vinculación afectiva, claro que sí, ¿sí? Produce una vinculación en el escenario de la voluntad. Y incluso, pues después, esto pues, se puede pues, traducir como en una especie pues, como de fracaso personal, ¿no? Si yo, pues no soy capaz de poder pues, dar de alguna manera, pues de garantizar que realmente pueda haber
una entrega total a esa persona con la que me he entregado sexualmente, ¿sí? Y este fracaso acaba por mandarme a mí misma pues un mensaje de, pues, ¿no? Tú eres poca cosa, ¿no? Eres poca cosa o no eres capaz de fidelidad o de amor total, ¿sí? Y esto pues también pega en la autoestima y demás, ¿no? O sea, esto es al final de cuentas, es una situación que va generando pues una serie de cuestiones que hay que tomarse en cuenta, ¿sí? Entonces, a veces, como decíamos también en nuestro curso pasado, pues una de las grandes patologías de esta cultura líquida en la que nos ha tocado vivir es la apariencia de que me puedo quedar viviendo solamente en el modo presente, ¿sí? En el ahorita, en el YOLO, en el You Live Only Once. Pero esto no es real, ¿no? O sea, el ser humano no puede evitar pues que su vida realmente pues tenga que vivirse en un modo pasado, presente y futuro, ¿sí? Y todo esto, pues sí, claro que va teniendo ciertas implicaciones. Entonces, bueno, de aquí nada más pues para poder introducir que el ser humano ha sido creado para la grandeza, incluida su sexualidad, incluida su capacidad de amar en los diferentes amar, y que por eso es que el ser humano tiene que ser capaz de vivir pues grandemente en el escenario de la amistad, en el escenario de la paternidad y la maternidad, en el escenario del noviazgo, en el escenario del matrimonio, ¿sí? Tiene que ser capaz de vivir pues todos estos escenarios de amor pues en la plenitud en la que es posible vivir cada uno de estos escenarios, ¿sí? Bien, muy bien. Bueno, espero que ya más o menos con esto haya quedado pues ¿no? Entendida esta introducción y vamos a seguir entonces. Ahora, el adolescente, ¿sí? Y también, obviamente, pues el niño que está transitando por la infancia, pues vive un escenario de inseguridad, ¿sí? Es ciertamente vulnerable por eso. Se percibe a sí mismo inseguro, pues porque se percibe a sí mismo como una obra no acabada del todo, eh, ¿no? Es consciente de que todavía, pues todo lo que hay dentro de él mismo sigue creciendo, se sigue desplegando, no es una obra terminada y por lo mismo, claro, tiene este escenario de inseguridad, ¿sí? Ahora, en la adolescencia, esta inseguridad se radicaliza porque el adolescente pues vive todavía una sobreinflamación del escenario afectivo, pues todavía de una manera más importante. Además, vamos a sumar pues toda esta situación en la que, pues imagínense, ¿no? Claro, aparecen quizá pues ¿no? Ciertas cuestiones que quizá también pueden pues vulnerar más esa inseguridad, como por ejemplo puede ser la aparición del acné, ¿sí? Como puede ser también, por ejemplo, pues esos cambios de voz de repente y sobre todo en los niños, o incluso también perfecto, vamos a admitir aquí, perfecto. Incluso, por ejemplo, pues en el escenario de los niños, ¿no? También tenemos pues toda la aparición, por ejemplo, de los famosos sueños húmedos, en donde, pues bueno, también todo esto, pues al final de cuentas, el niño lo percibe como una realidad, pues incómoda, algo que además, pues a veces hay que ayudarles a gestionar bien, ¿no? O sea, puede ser que a veces pues el niño que tiene sueños húmedos puede sentirse, pues puede tener como una especie de regreso a esa infancia en la que mojaba el pañal, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo puedo percibir que esto es algo, pues que no, ¿no? Que no es sucio, que no es limpio, lo puedo percibir, pues sí, como si esto fuera una regresión, ¿sí? A esos momentos en los que pues tenía cierta pena, vergüenza por haber mojado la cama, y entonces, claro, aquí más bien hay que ayudarles a darse cuenta que esto no es ninguna mala noticia, no es ninguna mala, ¿no? Ninguna mala señal, sino que al contrario, o sea, esto significa pues que tu cuerpo funciona bien, que te estás preparando para la paternidad, que todo lo que hay en ti se está preparando para ser capaz de donarte, para ser capaz de amar, de entregarte, de implicar toda tu realidad viril, para ser capaz, pues, de ayudar a otros, ¿sí? Con todo lo que tú tienes, de proteger a otros, de cuidar a otros, o sea, que al final de cuentas, en eso consiste la virilidad, en eso consiste la masculinidad, y hay que hablar mucho de esto desde ahora, ¿sí? Y bueno, también pues hay que justo incluso
hacerles conscientes, ¿no? Oye, qué bien estos músculos que te están creciendo, mira esos bíceps y demás, pues no son para que te veas pues nada más en el espejo, ¿sí? Y que de alguna manera, pues no sé, ¿no? De manera narcisista, pues reconozcas, pues qué bien estás, ni mucho menos, sino que más bien son para que puedas, pues sí, implicarlos en la ayuda a los otros, ¿sí? Para que puedas, de alguna manera, pues donar todo lo que tú eres para proteger y cuidar a los demás, como ya decíamos, ¿sí? Entonces, qué bueno que me ayudes a cargar las bolsas del súper, oye, qué bien que ayudes en ese trabajo y esto otro y demás, en la casa o a los demás, o que le ayudes a tu abuela a cruzar la calle, o sea, en fin, ¿sí? O sea, todo esto es lo que hay que empezar a reconocer para que entonces vayamos ayudándoles a encaminar esa masculinidad hacia la etapa de la madurez. Y en el caso de las niñas, pues igual, ¿no? O sea, al final de cuentas, con la llegada de la pubertad, con la llegada de la menstruación en concreto, también puede haber aquí también un tema de inseguridad y sobre todo pues porque hay un desconcierto en cuanto a que no sé gestionar mis emociones, no sé qué me pasa, no sé por qué a veces estoy tan sensible y por qué tengo picos emocionales, de repente paso de la, pues de la felicidad a la tristeza absoluta, y a veces en un mismo día, ¿no? En caso, incluso pues en cuestión de horas, ¿sí? También hay que ayudarles a darse cuenta que esto es perfectamente normal e incluso a entender su propio ciclo, o sea, entender cómo hay momentos del ciclo menstrual en donde, pues sí, quizá necesitamos sentirnos más queridas, más apapachadas. Este es, por ejemplo, pues sobre todo en los momentos de la ovulación, ¿sí? Y es cuando la mujer experimenta esto. Entonces, cuando tienes una hija que está ovulando, bueno, y que se acerca a ti, de repente eso, ¿no? Es como más cariñosa, quiere un poco más de apapacho, bueno, pues hay que dárselo, ¿no? Por supuesto que sí, apapacharlas, quererlas mucho y demás. Y esto pues porque al final de cuentas el cuerpo está diseñado pues para cooperar más, incluso pues para la entrega sexual, ¿no? O sea, eso también hay que hacérselos ver y por eso es que quizá, bueno, pues una adolescente, una joven ya, quizá pues de preparatoria, una niña que todavía pues no está preparada para el matrimonio ni mucho menos, ¿sí? Pues tiene que saber esto, porque incluso, por ejemplo, pues el día de mañana pues ¿no? Cuando tenga novio o lo que sea, podría ser una situación de riesgo incluso, claro que sí, estar ovulando y estar sola en la casa con el novio, viendo una película, puede ser una situación de riesgo, ¿sí? O sea, hay que tener sensatez respecto a esto, ¿no? O sea, quizá en el momento de la ovulación, bueno, pues será momento para salir a la calle, a dar, ¿no? Ir a pasear al parque, en fin, ¿no? O sea, vámonos a andar en bicicleta, en fin, ¿no? Y demás, si es que tengo novio. Pues esto también es importante que ellas lo sepan, ¿sí? Que ese momento será pues un momento en el que cueste más trabajo, quizá, por supuesto que sí, ¿sí? Decir no a una entrega sexual. Ahora, también saber que pues habrá momentos en los que estén más irritables, por supuesto, ¿no? Cuando está justo la menstruación o cuando están a punto de llegar a la menstruación, pues se siente más irritabilidad, claro que sí, ¿sí? Y también ser capaces de comprender eso, ¿no? O sea, cuando tenemos un adolescente y de repente vemos esto, ¿no? Híjole, es que qué insoportable está, qué barbaridad, ¿no? Híjole, qué cosa. Bueno, pues a lo mejor también justo está en ese momento de su ciclo, ¿no? Incluso hacerle ver, oh, mira, pues yo creo que ya te va a bajar, en fin, o sea, esto te está pasando, ¿sí? Por eso también te sientes así, ¿sale? Bien, ahora y también, igual hacerles ver, y sobre todo me parece que a las niñas, eh, bueno, generalmente cuando llega la adolescencia, hay una tendencia, quizá, bueno, pues a guardar un poco más de grasa corporal, ¿sí? Y a veces, claro, pues, bueno, y a veces pues les podrá pasar más a unas niñas que a otras, y claro, en una cultura en la que pareciera que el modelo de belleza pues, es un modelo cero grasa, ¿sí? Esto es complicado a veces, ¿sí? Y entonces hacerles ver que también el propio cuerpo, ¿no? Cuando guarda un poco de grasa, igual quiere decir que funciona bien, te estás preparando también para la maternidad, por supuesto que sí, ¿sí? Tu cuerpo está, pues sí, de alguna manera, pues guardando todo esto que será importante para acabar de fortalecer tu útero, para que todo funcione bien en ti, qué maravilla, ¿sí? Esto es una cosa buena. Hay que hacer también, pues, mucho eco de este tipo de mensajes, ¿sí? De explicaciones, creo que vale la pena. Ahora, también este estado de inseguridad, pues le lleva también a buscar dosis más fuertes de emociones, de ese tipo de emociones que simplemente son sensaciones fuertes, ¿sí? Sin que yo pueda explicar realmente qué es lo que sentí.
Como cuando te subes a una montaña rusa, que no sabes qué sentiste, pero sentiste muy fuerte, ¿sí? Los adolescentes buscan eso. Y también por eso es que pues buscan todo aquello que les lleve a no estar aburridos, buscan novedades, buscan experiencias distintas, ¿sí? Y por eso tendrán ocurrencias varias, ¿no? ¿Por qué se te ocurrió esto, no? Pero es que ¿en qué cabeza cabe? ¿Por qué se les ocurrió jugar a esto? ¿O por qué se metieron a este tipo de retos? Bueno, pues porque están buscando esas dosis fuertes de emoción, ¿sí? Ahora tienen también pues una natural atracción por la fiesta, el concierto, la música y también por algunas situaciones de riesgo. Ahí, por eso, bueno, aquí me parece que lo más importante será estar en constante comunicación con ellos, buscar vincularnos fuertemente con ellos, hablar y dejarles hablar también, ¿sí? Por ahí Rosa Barocio tiene un libro, pues la verdad, bastante bueno sobre adolescencia y que justo explica esto, ¿no? O sea, cómo el adolescente necesita sobre todo saberse escuchado, ¿sí? Más que sentirse interpelado, juzgado o continuamente, pues, ¿no? Contestado, ¿no? A todo lo que él pueda poner sobre la mesa, necesita sentirse escuchado, ¿sí? Entonces, por ahí también, por ejemplo, hay que acudir a algunas herramientas interesantes de comunicación adolescente, que es, por ejemplo, pues, ahorrar palabras, ¿no? Ahorrar palabras como sus padres y más bien acudir a expresiones como, ok, ¿sí? Vamos un poco reduciéndonos a eso, ¿no? Y con esto de veras vamos ayudándoles incluso a hablar más, ¿sí? De repente van soltando más hilo, y más hilo, y más hilo, ¿sí? Pues bueno, hay que entrenarnos quizá en esas expresiones. Y por eso también me parece que una figura masculina, ¿no? Pues el papel del padre, el papel pues de un abuelo, de un hermano, de un tío, es importante porque los hombres son capaces, a ellos se les facilita más este tipo de cosas, ¿no? Decir menos palabras. Y a nosotras se nos complica más. Nosotras como mamás, híjole, pues la verdad es que queremos hablar más y más y más, ¿no? Eso es propio también de la maternidad. Entonces, también, pero creo que cuando vamos siendo capaces de ser conscientes, ¿sí? De ir preparando este escenario para decir pocas palabras, pues entonces vamos logrando también cosas importantes. Bueno, vamos a ver. Ahora, como decíamos también justo hace 15 días, en el caso de los hombres, pues una de las notas importantes de la virilidad es la agresividad, ¿no? Y que la agresividad no es una cosa mala necesariamente para nada. La agresividad es resultado de la producción de testosterona y sirve para que el hombre sea capaz incluso de implicar su propia vida si es necesario por sacar adelante a aquellos a los que ama. Para eso sirve la agresividad, ¿sí? Y hoy tenemos un mundo que le hace mala prensa a toda agresividad, mete en un solo cajón toda la agresividad masculina y esto es una cosa negativa, ¿sí? También por eso nos hacen falta hombres verdaderamente viriles, ¿sí? Hombres que sean capaces, como decíamos, pues de dar su propia vida si es necesario, de donar la propia vida, ¿sí? Y por eso es que pues, hay que hablar de la agresividad, ¿sí? La agresividad mal conducida sí lleva a buscar emociones fuertes, continuas, una tras otra, como si fuera una droga, que esto es lo que se conoce como emotivismo. Igualmente conduce al narcisismo y a una visión equivocada del hombre y por lo tanto de la mujer, ¿sí? Una agresividad mal conducida, pues por supuesto que se sitúa pues ¿no? En el nivel de la violencia a la mujer y todo esto pues que a veces, pues sí, se ha, pues de alguna manera, pues como enarbolado, pues dentro de la bandera del feminismo radical, ¿no? Que a ver, que sí tiene su punto, ¿no? Por supuesto que una agresividad mal conducida sí es negativa, ¿no? Y sí se puede convertir pues en una violencia a la mujer, claro que sí, pero como decíamos, no toda agresividad tiene que acabar en esto, ¿no? Ahora también muy interesante saber que la agresividad negativa se detona fundamentalmente por el consumo de pornografía. Es directamente proporcional la relación que hay entre el consumo de pornografía y la agresividad mal conducida, la agresividad negativa. Por eso es que antes que abrir una batalla campal contra la agresividad, había que abrirla contra la pornografía, definitivamente, ¿sí? Se dice que, fíjense, ¿qué es lo que sucede con la pornografía? Y aquí hay un libro muy bueno que se llama Los costes sociales de la pornografía, que lo explica muy bien, ¿no? Este libro, pues es una obra en la que han trabajado, bueno, personas que son catedráticos
de disciplinas muy variopintas, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos aquí la representación de psicólogos, pero también de comunicólogos, de politólogos, de abogados, de médicos, de todo, ¿sí? Que están presentes en esta obra de los costes sociales de la pornografía. Y es una obra muy seria, la verdad a mí me parece que es de lo mejor que hay para poder comprender y entender los alcances de la pornografía y no nada más en el consumo de los hombres, sino también de las mujeres, ¿sí? Ya hablaremos un poquito más de esto más adelante, pero por ahora simplemente decir que en esta obra tan seria, ¿sí? Se explica cómo cuando, por ejemplo, hablando en concreto ahora de los hombres, ¿no? Cuando un hombre consume pornografía, pues desgraciadamente su impulso sexual pierde control, ¿sí? O sea, cuando una persona, cuando un hombre consume pornografía, necesita forzosamente pasar de la teoría a la acción. Eso es importante saberlo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a perder control, ¿sí? Empiezo a perder autodominio de mi propio impulso sexual. Y entonces, cuando el hombre comienza a perder autodominio de sí mismo, empieza a perder control de su propia virilidad, de su propia capacidad de ser hombre, de ser varón. Y entonces todo esto, pues sí, sume en un profundo desconcierto, ¿sí? Esto da muchísima impotencia. Y entonces, claro, ¿no? Esto de alguna manera, pues sí, emocionalmente se traduce pues en situaciones de ira descontrolada, y que por supuesto desembocan en la necesidad de ser agresivos con aquello que me está de alguna manera llevando a perder esta falta de control. Y quien me está llevando a perder esta falta de control, pues son en concreto las mujeres, ¿sí? Y entonces, porque claro, porque se asocia al final de cuentas, pues sí, claro, esta falta de control del impulso sexual con la mujer, y entonces esto ya pues lleva a una agresividad contra la mujer, ¿no? Pues esto es un poco lo que hay que explicar también, ¿sí? O sea, desde el punto de vista, pues sí, serio, ¿no? De lo que produce la pornografía. Por eso es que no da lo mismo consumir pornografía que no consumirla, ¿sí? Hoy es que... Adri, yo tengo una pregunta. Por ahí. Adri, ¿me Ay, escuchas? sí, te escucho perfecto, sí, sí, sí. Oye, yo me perdí un poco. Entonces, dices que la pornografía lo que hace es perder el control porque los hombres necesitan pasar a concretar la acción. ¿Eso es lo que dijiste? Ok. Lo que pasa con la pornografía, sí, o sea, de alguna manera, eso es una de las cosas que produce, ¿no? Pero primero que nada, lo que hace es producir un descontrol en el control, en el autodominio del impulso sexual, ¿sí? O sea, lo propio del varón es que sea capaz de tener autodominio de todo lo que sucede en su ser, ¿sí? Incluido su propio impulso sexual. Y la pornografía me lleva a perder el control en mi impulso sexual, ¿sí? Eso ocasiona la pornografía, efectivamente, ¿sí? Y como decíamos, fíjense, quiero aquí, y bueno, y para esto, pues sirve, me parece, una definición etimológica muy importante que es, fíjense, la palabra varón tiene la misma raíz etimológica que virtud y carácter, ¿sí? Eh, y virtud y carácter significan fuerza, autodominio, ¿sí? Capacidad de ser dueño de sí, con lo cual esas son características fundamentales del varón. Entonces, un varón que pierde el control en cualquier cosa de su ser, o sea, que pierde el control, por ejemplo, en sus emociones, que pierde el control, pues no sé, de cómo mueve las piernas a la hora de estar jugando fútbol, en fin, un varón que pierde el control en cualquier esfera de su realidad, se siente frustrado, ¿sí? Pero perder el control en el impulso sexual es una cosa muy seria, ¿sí? Porque además el impulso sexual, como decíamos, pues está unido pues, a la capacidad de donarse, a la capacidad de poder, pues, ¿no? Proteger, cuidar, amar. A eso está unido también el impulso sexual. O sea, no es nada más no es nada más desde la biología ¿cómo se llama? A la salida del semen, ¿sí? Sino que el impulso sexual no es nada más una realidad fisiológica, sino que también es una realidad trascendente, una realidad espiritual, porque el ser humano es cuerpo y espíritu.
y también su sexualidad es una realidad corpórea espiritual, ¿sí? Entonces, y en ese nivel es que el ser humano, como decíamos, pues tiene que elevar a ese nivel de grandeza, tiene que elevar su realidad de ser persona y de vivir la sexualidad. ¿Ok? ¿Sí? Ya con eso más o menos vamos quedando claros. ¿Sí? Excelente, muy bien, perfecto. Ahora entonces, ahora fíjense, una cosa muy interesante también es que, como dice aquí abajo, ¿no? El área septal del cerebro masculino, que es la encargada de la inhibición de la ira, es más pequeña en el hombre que en la mujer. Entonces, con mayor razón, el hombre tiene más tendencia a la agresividad que la mujer, ¿sí? El hombre tiene que buscar, pues todavía gestionar de una manera más seria, pues, el autodominio emocional, que lo que hace que lo que lo hace la mujer, ¿sí? Y por eso, pues en los hombres y sobre todo, y bueno, y desde la infancia, será muy importante darles herramientas para que puedan gestionar pues todo el ámbito afectivo, ¿sí? Para que puedan gestionar bien esa dopamina que sirve para desinflamar la afectividad. Y como ya decíamos, para esto, pues ¿no? Hay que descubrir pues, cuáles son las fuentes de dopamina que realmente pueden servir para esto, ¿no? O sea, dopamina que realmente sea efectiva y no quedarme con dopamina chafa, ¿sí? Y como decíamos, en algún momento, esas fuentes de dopamina que realmente sirven son, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? Tener buenos hábitos, como puede ser un hábito pues, de tener un hobby positivo, la lectura, y la mejor fuente de dopamina es la de tener alguna labor que sirva para ayudar a los demás. El servicio social, por ejemplo, ¿no? O sea, una labor de hacer algo por los demás siempre será la mejor fuente de dopamina. Bien. Ahora, voy a poner rápidamente este video que a lo mejor seguramente algunas han visto y a lo mejor no, pero también para que rompamos un poquito con tanta seriedad. ¿Ok? Vamos. Un estudio de Ali Binazir sobre las probabilidades de que tú existas tal y como eres arrojó lo siguiente. Las probabilidades de que tus papás se encuentren en un mismo lugar son 1 en 20,000, 1 en 10 de que se hablen, 1 en 100 de que salgan una segunda vez y continúen saliendo durante más tiempo, y finalmente una moneda al aire de que sigan juntos hasta tener hijos. Si combinamos estas probabilidades nos da 1 en 40 millones. Un número grande, ¿no? Pero esto apenas comienza. Tú fuiste un esperma y las probabilidades de que ese esperma y no otro se hayan encontrado con un óvulo son 1 en 400 cuatrillones. Y si sumamos ese número con la probabilidad de que tus ancestros no interrumpieran su linaje durante toda la existencia humana, nos da 1 en 10 a la 45,000 potencia. Imagínate un 10 con 45,000 ceros a un lado. Este número es más largo que todas las partículas que hay en el universo, incluso si consideráramos que cada una de estas partículas fuera un universo en sí misma. Pero espera, el esperma correcto tuvo que encontrar el óvulo correcto en cada uno de tus ancestros, con cada generación. La probabilidad de que esto suceda es 1 en 10 a la 2,640,000 potencia. Un cuatrillón multiplicado por otro cuatrillón por cada generación tuya. Y aquí estás. Finalmente, si sumamos todo lo que hemos dicho, combinamos todas las probabilidades, nos da que la probabilidad de que tú existas tal y como eres es 1 en 10 a la 2,685,000 potencia. ¿Sabes a qué equivale esto? Esto equivale a que 2 millones de personas se juntaron en un único lugar, arrojaran un dado, un trillón de caras, y cada uno de estos millones de personas era el mismo número de 12 dígitos. Es algo imposible, la probabilidad es cero. La probabilidad de que tú estés aquí es cero, eres un milagro. Es por eso que tu vida no es una casualidad, tú es una causalidad. Tú no estás aquí por una causa, estás para un efecto. Tú no estás aquí por algo, estás aquí para algo. Crea significado con tu vida, que tu vida sirva para hacer de este mundo un lugar mejor. Muy bien. Ok, aquí ya para ponerle un poquito más de temperatura a todo este gran tema, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces, cuando un adolescente nos hace preguntas, mate por medio de sus propias dudas existenciales también, ¿sí?
Fíjense, o sea, todo lo que un adolescente nos va preguntando tiene que ver con su propia existencia, con su propia vida, ¿sí? Por eso es que es tan importante y es tan serio la pregunta que nos puede, las preguntas que nos puede hacer un adolescente, ¿sí? Bien, ahora fíjense, hoy eh, vemos, ¿no? O sea, cómo está de moda, por ejemplo, hablar de supervivencia, ¿no? O sea, hoy pareciera que se va, pues más o menos sustituyendo hablar de supervivencia en lugar de sentido de existencia. Fíjense, hice una búsqueda en Netflix, así, o una cosa muy sencilla, le puse tal cual, ¿no? Imágenes de películas de supervivencia. Y qué bruto, no acabamos, ¿eh? O sea, cualquier cantidad de películas, de series y demás, todas de supervivencia, pero la supervivencia me lleva, pues, un poquito pues, a toda esta expresión que además está muy de moda, aquí sobreviviendo, ¿no? ¿Cómo estás? Aquí sobreviviendo, ¿no? O sobreviví, nada más y demás. Fíjense cómo nos instalan el modo presente, ¿sí? El ser humano no existe nada más para vivir en el modo presente. No existe nada más para sobrevivir en el día a día, sino que el ser humano tiene que buscar apuntalar a un sentido de existencia, ¿sí? O sea, tiene que darse cuenta que todo su día a día, toda su realidad de ser persona, su capacidad de amar, su propia sexualidad, ¿sí? Tiene que estar imbuida de sentido de existencia. Cada uno de los óvulos que tú tienes, que es un poco lo que les digo a mis alumnas, por ejemplo, tienen sentido, ¿sí? Cada uno de los espermatozoides que tienes, ¿sí? Igual les digo a los niños, tienen sentido, son valiosos. Todo lo que hay en ti tiene un sentido grande de existencia, ¿vale? O sea, imagínense qué bonita esta idea, que a mí me parece preciosa, ¿no? Pensarla, o sea, las que somos aquí mamás y que hemos sido mamás de niñas, por ejemplo. O sea, imagínense pensar que nuestras niñas, cuando estaban dentro de nosotros, dentro de nuestro útero, ya traían consigo, ¿ya? O sea, desde que eran, pues, pequeños bebecitos, ¿no? Antes de salir de nosotros, ya traían consigo todos los óvulos pues, que iban a tener durante su vida. A mí esto me parece impresionante, ¿sí? Pensar que nosotros cargamos con partecitas de lo que van a ser nuestros nietos, por ejemplo, ¿no? Híjole, eso me parece preciosísimo, de verdad, definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, o sea, creo que ese tipo de cosas, pues es bonito pensarlas, reflexionarlas, ¿sí? Y van unidas también, por supuesto, pues a todo lo que es el criterio científico, pero también al criterio filosófico, a criterios más trascendentes, ¿sí? Más allá que la mera materia. Bien, ahora, la importancia del autoconocimiento en la educación afectiva. Aquí también les voy a recomendar este gran libro, es un extraordinario libro, se llama Hábitos Atómicos, ¿sí? Bueno, este ya es hoy por hoy un verdadero bestseller, vale la pena tenerlo definitivamente, sobre todo porque nos va dando un know-how, la verdad, muy fácil para quien sea, acerca pues de cómo es que se puede ir adquiriendo hábitos distintos que puedan ayudar a fortalecer la voluntad, ¿sí? Pues que una cosa es la inteligencia, ¿no? La importancia de formar la inteligencia con el estudio, con la reflexión, con la comprensión, con todo esto que ustedes están haciendo aquí, con toda esta escuela de padres maravillosa y a la vez nuestros hijos con la escuela, ¿no? Vamos formando la inteligencia, claro que sí, o sea, mucho con la capacidad de seguir leyendo y luego la afectividad también, pues sí se ha de formar, por supuesto, como ya también lo hemos dicho, se ha de buscar gestionar, entender, comprender, dirigir, ¿sí? Pero ahora también está el escenario de la voluntad. La voluntad es una gran cosa, o sea, porque la voluntad es como una especie de varita mágica que permite que el dictado de la inteligencia se vuelva realidad, ¿sí? Porque una cosa es haber tomado decisiones en la inteligencia, haber llegado a reflexiones importantes, por ejemplo, de la importancia del orden. Ay, qué buena cosa es el orden, ya lo entendí teóricamente, pero otra cosa es el que yo luche por ser ordenada en mi vida, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que realmente sí queremos lograr, ¿no? O sea, ahí es en donde está el terreno de la convicción, el terreno de encarnar en la propia vida los dictados de la inteligencia. Y para eso es que hay que hablar de hábitos, ¿sí? Entonces, Hábitos Atómicos es un gran libro que nos cuestiona quién soy y en qué momento del camino voy. Esto será muy importante, como dice aquí, para comprender cómo y hacia dónde deberá dirigirse mi afectividad
y mi vida completa, no nada más la afectividad, o sea, todo lo que hay dentro de mí, ¿sí? Incluso, por ejemplo, para ese gran tema, ¿no? Del amor y la sexualidad, pues también comprender quién soy, en qué momento del camino voy, hacia dónde voy, en qué me quiero convertir, será también importante pues, para gestionar, por ejemplo, qué tipo de hábitos tengo ahora en el escenario del amor, ¿no? Quiero ponerles ejemplos, a ver, fuertes, pero reales. Les voy a compartir aquí, por ejemplo, una historia cercana que tengo. Ustedes saben, Moreal, les he platicado muchas veces que pues yo les doy clase a adolescentes, ¿sí? Bueno, pues hace poco justo, ¿no? Bueno, me contaban pues la experiencia, unos papás, ¿no? Por ahí, de una niña de segundo de secundaria, pues que ya por ahora empieza a tener ya alguna inquietud del noviazgo y demás, y resulta que, pues pues sí, ¿no? Un poquito el contacto que ella tiene pues con este niño y demás, que además es un niño también de segundo de secundaria, de otra escuela, con el que la verdad es que pues prácticamente no se ven casi nunca, ¿no? Ambos están en escuelas pues de educación diferenciada, ¿sí? Y pues tienen pocas oportunidades de verse, sinceramente, pero sobre todo el contacto que ellos han mantenido para conocerse es a través de Snapchat, ¿sí? Entonces, Snapchat les permite por ahí hacer pues pequeñas conversaciones, grabar pequeños videos y mandárselos y de este modo pues ¿no? Poder comunicarse entre sí y demás y de repente pues también sostener por ahí alguna conversación como al estilo de WhatsApp, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente, pues él, ¿no? Él, un poco pues víctima de este ambiente tan erotizado, en donde pues, simplemente veamos, pues cuál es el lenguaje que propone la cultura actual acerca del amor. Son las letras del reggaetón, sinceramente, ¿no? Y ahí también tenemos mucha chamba por hacer. Ok, pues sí, están las letras que propone Bad Bunny, pero fíjate que qué bueno proponerte también las letras que por aquí están, pues en estos otros cantantes, no sé, ¿no? Pensemos, no sé, Peter Cetera, YouTube, Timbiriche, en fin, o sea, tenemos que hacer diferentes propuestas de letras, ¿sí? La verdad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que en estas conversaciones, pues, el niño, ¿no? De repente, pues empieza de alguna manera pues como a calentarse la cabeza, pues con un lenguaje, la verdad, pues muy alto en materia, pues ¿no? Pues sensual, la verdad, un poco insinuaciones como, ¿no? Ya me imagino que estés sentada sobre mis piernas y entonces cuando me veas vas a poder hacer conmigo lo que quieras, en fin, conversaciones así, fuertes, ¿no? Fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, pues, a ver, un niño que comienza a tener este tipo de hábito, por ejemplo, a la hora de comunicarse con una niña, ¿no? Eh, por supuesto que puede rehabituarse a hablar de un modo distinto, ¿no? A mí lo que me platicaban, por ejemplo, estos papás, es que era impactante como sea, pues un poco había hablado con él, le había dicho, oye, me parece que pues esta no es la forma de expresarnos, ¿no? Parece que esto es poco conveniente, sinceramente. O sea, a mí no me gusta que me estés diciendo estas cosas. Y entonces él había ido poco a poco transformando su forma de hablar, ¿sí? Y entonces, claro, ha ido logrando deshabituarse a hablar de esta manera, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, interesante, ¿no? Saber cómo todo ser humano es capaz de habituarse o de deshabituarse también pues a ciertos comportamientos, ¿no? Esto lo explica así también Hábitos Atómicos, ¿sí? Entonces, hablar de qué hábitos será conveniente ir adquiriendo y qué hábitos valdrá la pena ir dejando, ¿no? Pues, por ejemplo, yo también un poco lo que les aconsejaba pues a los papás, ¿no? O sea, justo pues de esta niña en concreto era, a ver, o sea, si ella ya se va a ir preparando, pues para un noviazgo o lo que sea, pues hay que irla habituando, por ejemplo, pues a que sea capaz del autodominio, por ejemplo, pues pues en muchas otras cuestiones paralelas, ¿no? O sea, como puede ser el uso de los dispositivos, una niña, por ejemplo, pues o un niño, ¿no? Que no tiene autodominio pues para saber que hay horarios y que hay límites en el uso de los dispositivos electrónicos y que de repente a lo mejor te la encuentras chateando a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, lo que sea, pues es que va a tener poco autodominio a la hora del noviazgo, sinceramente, ¿no? Y esto, pues, al final de cuentas, pues puede ser una situación de riesgo, sí. Lo mismo que puede ser una situación de riesgo para no poder decir no al consumo de drogas, por ejemplo, tan fácilmente, ¿se dan cuenta? ¿Sí? O a otras situaciones de riesgo. Entonces, por eso
es interesante hablar de los hábitos, ¿sí? Y de hablar de cómo es que el ser humano siempre tendrá posibilidad de habituarse o de deshabituarse también a diferentes comportamientos. Bien. Ahora, también pues hoy en los tiempos actuales vemos que en el pensamiento tradicional, ¿no? Los modelos de vida eran referentes morales reales, ¿sí? Eran de veras pues historias de vida que realmente cautivaban, que realmente pues sí, eran autoridades morales serias, y ahora han sido sustituidas por youtubers, por tiktokers, etcétera. Y aquí también pues llega el momento de cuestionarles a nuestros hijos, ¿no? A ver, ¿quién es ese youtuber? ¿Quién es ese tiktoker? ¿Pero dónde estudió? ¿Pero de qué la gira? ¿Pero a qué se dedica? ¿No? Cuestionarlos, valdrá la pena, por supuesto. Bien, ahora, pensar también esto otro, ¿no? Que a mí la verdad me encanta y es algo que el Papa Francisco ha dicho, ¿no? Sobre todo, pues en este documental que ha sido fuerte, que ha sido muy polémico, pero que me parece que es extraordinario, el documental de Amén. El Papa Francisco dice que la persona humana es un sustantivo, no un adjetivo. Me encanta, ¿no? Cuando vemos a las personas como adjetivos, es cuando incurrimos en la posibilidad de etiquetarlas, ¿sí? Pero una persona es más allá que las etiquetas que se le puedan poner. Una persona es más grande que cualquier etiqueta, ¿sí? Entonces, como dice aquí, etiquetar es perderse la oportunidad de amar al otro como realmente es, ¿sí? Entonces, creo que vale mucho la pena también incluso enseñarles a nuestros hijos esto. O sea, que a una persona humana no se le debe etiquetar porque es como, de alguna manera, pues afirmar que esa persona no puede convertirse en una versión más alta de sí misma, por ejemplo, ¿sí? Sino que se va a quedar pues solamente siendo pues perico perro, ¿no? O lo que sea. Y esto sería tremendamente injusto, porque todo ser humano tiene posibilidad de humanizarse, de apostar por ser alguien mejor siempre, ¿sí? Incluso aquí quiero platicarles pues una experiencia que me tocó escuchar, ¿no? Una historia que me tocó escuchar alguna vez de una universitaria que en algún momento también invité para que les diera una clase a mis alumnas de su propia experiencia de vida. Esta era una niña pues que nunca recibió criterios respecto al amor y la sexualidad, ¿sí? Y entonces, pues ella, digo, desde preparatoria, pues tenía pues una sexualidad activa con el novio que tenía en ese momento. Y entonces, cuando llegó a la universidad, entonces, claro, ella empezó, pues sí, a escuchar y pues mucho a partir de materias de corte filosófico y bueno, pues en la Universidad Panamericana y demás, empezó a darse cuenta, ¿no? Pues estos temas de la dignidad humana y del valor de la persona y entonces la sexualidad y demás. Y entonces, claro, llegó un momento en el que se dio cuenta pues que ella podía vivir de un modo mucho más más alto su sexualidad, ¿sí? Y que esto, pues al final de cuentas, de pues estar viviendo, pues nada más ¿no? Pues, un amor en el escenario de la mera sensualidad, pues no le llenaba del todo, ¿no? O sea, ella expresaba que pues continuamente se sentía pues celosa de todas las mujeres que pasaban. Decía, bueno, porque claro, yo fui consciente, pues, de que mi novio me amaba, o sea, lo que más le importaba a mi novio en mí, pues era lo sexual, ¿no? Mi donación sexual. Entonces, esto cualquier otra mujer se lo podía dar, ¿no? Entonces, claro, yo quería que mi novio pudiera descubrir en mí, pues algo más importante y más valioso que lo que podía ofrecerle cualquier mujer. Y entonces empecé a cuestionarme muchas cosas, es un poco lo que decía, y entonces, pues llegó un momento en el que tomó la decisión de decirle a su novio que quería empezar a vivir una relación casta con él, ¿sí? Y entonces, pues se armó de valor. El novio, imagínense, pues el novio de la UNAM, igualmente no había recibido ninguna instrucción, pues de educación afectiva y sexual nunca jamás, ¿sí? Y por supuesto que no iba a comprender el tener, pues, una pareja que no viviera, pues, una donación sexual, ¿sí? Y entonces, pues ella se animó, se fue a tomar un café con él y le dijo, oye, fíjate que quisiera vivir la castidad contigo. Y entonces en ese momento él se paró y le dijo, ¿cómo? Dijo, no, pues olvídate, ¿no? Conmigo no cuentes, aquí se acabó todo. Se paró y se fue. Dice que más o menos a los 20 minutos volvió a aparecer. Le dijo, está bien, si tú lo quieres, vamos a intentar. O sea, a partir de entonces, pues lograron tener un noviazgo de 2 años más
viviendo la castidad. Pues claro, ella cuenta, ¿no? O sea, cómo se sintió, o sea, dice, en primera se acabaron mis celos, porque entonces, claro, me di cuenta que él podía amarme por lo que yo era, más allá que por mis atributos sexuales, ¿sí? Y entonces, claro, nuestra relación empezó pues, a hacerse mucho más sólida, ¿sí? Y luego, pues por otra parte, claro, ¿no? Empezamos a conocernos, nos dimos chance de poder conocer, pues muchos ámbitos de nosotros mismos, ¿no? O sea, quizá cuando nada más vives en una cuestión erotizada, pues es que no tienes posibilidad de pensar otra cosa que no sea el mero erotismo, ¿sí? Y me dice, pues claro, ahora sí nos dimos chance incluso de pensar hasta en cosas serias como qué iba a pasar si nos casábamos, planear nuestras finanzas y demás, ¿no? A ver cuánto costaba pues la luz, el gas, el agua, un departamento, conocer un poco más pues nuestros gustos, incluso de arte y tantas cosas, ¿no? Pues fueron los 2 años más valiosos y más increíbles de mi vida, fue lo que platicaba, ¿no? Y después de eso, por supuesto que se casaron, ¿no? Y son muy felices. Entonces, claro, o sea, creo que estas cosas pues vale mucho la pena también, pues traerlas en mente, ¿no? Traerlas en mente, hablarlas, y bueno, ¿no? Y hacer pues un planteamiento, pues quizá de otra forma distinta, de vivir también el noviazgo, ¿no? Por la vía de la castidad. Bien, ahora también, pues hoy por hoy me parece que vale mucho la pena, pues digo, conocer un poquito, ¿no? De toda esta temática que también pues puede estar más o menos relacionada, y sí que lo está, ¿no? Y que es también pues un tipo de cultura que aparece hoy en el tiempo actual y que es la cultura otaku, ¿no? Entonces, a efecto de poder gestionar y comprender un poquito más en qué consiste todo esto, ¿sí? Y poder entender la relación que hay, pues también hoy con la forma de comprender el amor hoy por hoy, ¿sí? Quiero que leamos un poquito esto, ¿no? Es el término otaku, es una palabra de origen japonés cuya traducción al español sería persona con gustos obsesivos. Esto podría aplicarse a cualquier tipo de gustos. Hoy en día, tanto en Japón como en el resto del mundo, la palabra otaku hace referencia a las personas que tienen gusto por toda la cultura visual moderna de Japón, es decir, anime, manga, videojuegos y tecnología. Manga es la palabra japonesa para referirse a cualquier tipo de historieta o cómic. Anime es la animación japonesa, es una derivación del sonido de la pronunciación japonesa del inglés animation, que sería pronunciada como animation, ¿sí? Y entre las muchas aficiones que puede tener en cuenta, que puede tener un amante del anime y la manga, también se encuentra la muy popular cultura del cosplay, de la que deriva el crossplay. Ahora, vamos a explicar un poquito esto. Bueno, primero que nada, saber que esto no es tampoco, pues, ninguna novedad, pues, tampoco tan reciente, ¿no? O sea, creo que, pues, de las que estamos aquí presentes, pudimos haber visto incluso, pues, muchas caricaturas también, pues, de origen, pues, oriental, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, Candy Candy, Remy, en fin, cuántas caricaturas de estas nos gustaban y fueron tan bonitas, sinceramente, ¿no? Heidi y demás. No necesariamente, pues, todo lo anime es algo que tenga que tener, pues, alguna cuestión negativa, ni mucho menos, ¿sí? Pero sí hay que saber que definitivamente hay mucho de erotismo fuerte, ¿sí? Que se cuela a partir pues de esta cultura, ¿sí? Me ha tocado ver de veras historietas que son pornografía verdaderamente explícita, ¿sí? Y que de veras, pues sí tienen que ser ciertamente preocupantes y tenemos que estar nada más conscientes de la existencia de esto si somos padres de familia, ¿sí? Y sobre todo si nuestros hijos, pues bueno, tienen pues alguna inclinación por estas cosas, ¿sale? Ahora, también, bueno, pues todo, ¿no? Es el último párrafo, ¿no? En donde, que también es ciertamente preocupante cuando pues ciertas mangas empiezan pues a proponer todo esto del cosplay y del crossplay, que en concreto significa, bueno, es de alguna manera pues como una derivación también de la cultura transexual en donde, y de la cultura neutral, en donde pues a lo mejor pues yo puedo, pues sí, ¿no? Dejar de ser mujer para ahora convertirme en hombre, ¿no? O convertirme quizá pues en algún animal, en algún otro ente distinto, ¿sí? Y bueno, y todo eso también, pues sí, ya después pues va hacia el escenario de transitar, pues en la posibilidad de la entrega sexual, pues a personajes distintos también, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente me parece que hay que saberlo por cultura general, porque además es algo que cada vez pues va sonando más, ¿no? O sea, de hecho, hoy en la mañana que venía justo con mis hijas, me decían, mamá, fíjate que
Cinemex, ¿no? Tiene por ahí, pues, un anuncio en donde dice, bueno, es como una jovencita que dice, yo soy parte del club Otaku y por eso soy parte del club Cinemex, ¿no? Por ejemplo, o sea, nada más para que vean la fuerte presencia de esto, ¿no? O también, por ejemplo, pues, y se ve, ¿no? O sea, se ve incluso, pues, hasta en ciertas cuestiones que se van poniendo de moda, en el vestir, en el peinado, en fin, ¿no? Incluso en las expresiones de vida, en las expresiones corpóreas y demás, vas encontrando esto, ¿no? A mí me parece que todo esto, al final de cuentas, lo que refleja es una pérdida de identidad, no nada más una identidad personal, sino una identidad nacional. Aquí tenemos mucho que hacer, ¿no? O sea, aquí el civismo, por ejemplo, tendría mucho que hacer, ¿no? Tenemos que rescatar también, pues, esa identidad nacional, pues, ¿no? Digo, propia de cada país, empezando nosotros por la nuestra mexicaneidad, y también eso, ¿no? Rescatando la identidad personal, la identidad de ser persona en un modo de ser hombre o mujer que es valiosísimo, ¿sí? Que nos debería de llenar el corazón, la verdad, pues de veras, ¿no? Y de agradecimiento, pues la gran maravilla que tenemos de ser personas en un modo de ser mujeres y los hombres, personas en un modo de ser hombres, y con lo que tenemos mucho que hacer, ¿no? Mucho que dejar huella, mucho que sumar a este mundo en el que nos ha tocado vivir. Bien, ahora, algunos movimientos, ¿no? Que también de alguna manera, pues llevan, pues a más o menos culturalmente desdibujar la grandeza de la persona y de la realidad de ser hombre o ser mujer. Bueno, encontramos también, bueno, por una parte, pues sí, digo, los machismos, pero también ciertos feminismos, ¿no? Y a mí algo que me gusta mucho decir es que la mujer es más grande que cualquier feminismo, ¿sí? Toda mujer es más valiosa que cualquier feminismo. Por eso cuando me dicen, bueno, pero tú de qué feminismo eres, yo digo, para mí la mujer es más grande que cualquier feminismo, ¿sí? Hay que saber que en el feminismo, como dice aquí, en todos ellos hay información parcial, pero no total de lo que es la mujer, ¿sí? Los feminismos son ideas acerca de la mujer, pero la mujer es más grande que cualquier idea, ¿sí? Entonces, saber por cultura general que ha habido pues, diferentes olas, ¿no? Diferentes olas del feminismo, la primera, segunda, tercera y cuarta ola. El feminismo surge con esa primera ola, y así nada más rápidamente, ¿no? Como explicar algunas ideas para tener aquí alguna idea de esto. La primera ola del feminismo surge después entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en concreto en países como Estados Unidos, cuando los hombres se van a la guerra y las mujeres son las que se quedan a trabajar y a sacar adelante la economía, además de las labores de la casa y demás. Pues claro, ¿no? La mujer se da cuenta pues que también le gusta trabajar, que también le gusta estudiar, le gustaría ir a la universidad, ¿sí? Y entonces, claro, todo este despertar pues de la dignidad de la mujer es una cosa importantísima, y qué bien por esa primera ola que nos lleva a abrir, de alguna manera, nos lleva a abrir el escenario de un término que es muy importante, que es la equidad de género, que no es lo mismo que igualdad de género. La equidad de género implica el que somos iguales pero distintos. Fíjense qué importante es esto. Hombre y mujer somos iguales en cuanto a que somos igualmente valiosos, somos igualmente dignos, tenemos una estructura de cuerpo y alma, y el alma está conformada por inteligencia, afectividad y voluntad. Tenemos una racionalidad que debemos construir, enriquecer, embellecer, para ser capaces también de poder, claro que sí, estudiar, trabajar igual, por supuesto, ¿no? O sea, en esto consiste la equidad, pero en reconocer que hombres y mujeres somos distintos. Definitivamente no podemos ser tratados exactamente iguales en todo, porque no somos exactamente iguales, ¿sí? Y qué maravilla, porque por eso es que nos complementamos, ¿sí? Entonces, la cultura de lo neutro, que hoy está tan de moda y que incluso lo ves hasta en las tiendas actuales hoy, ¿no? Entras a comprar ropa en algunas tiendas y están ya los departamentos de ropa neutra, ¿no? Increíble. Hoy lo neutro es lo que está de moda, ¿sí? Y todo se quiere neutralizar, ¿no? A veces se pretende que no se note si es hombre o mujer, por ejemplo, ¿no? Esta persona o este modelo de esta tienda, de esta marca, o lo que sea. Y esto al final de cuentas, lo que tenemos que saber también es que, pues desdibuja
pues el carácter individual, único, irrepetible que tiene la persona. Eso es lo que hace, al final de cuentas, pues toda la cultura de lo neutro, ¿sí? Y si alguien propuso la cultura de lo neutro, pues es los sistemas totalitarios, ¿cómo ven? ¿No? El comunismo más radical, que es el de tiempos de Stalin y de Lenin, fue quien puso de moda hablar de la neutralidad, ¿sí? En esa época se llamaba camarada tanto a los hombres como a las mujeres. Eras igual camarada. Camarada 580, camarada 340. Esto desdibuja, ¿sí? Desdibuja el reconocimiento de la individualidad. Masifica. Y no hay territorio más fértil para la manipulación, el manejo, ¿sí? Y la instalación del totalitarismo que la masificación de las personas, ¿sabe? También para que veamos aquí también, o sea, como todo, pues sí, la verdad, todas las insinuaciones, pues de verdad, o sea, de regímenes totalitarios que hay detrás, ¿sí? Ante la situación de lo neutro, ¿sí? ¿Quién propone esta neutralidad? La segunda ola, cuando se comienza a hablar de igualdad de género, ¿sí? Y luego ya con la tercera ola, esto se va a radicalizar. Es cuando ya encontramos aquí, pues todo lo que es la ideología de perspectiva de género, en donde además ya comenzamos aquí a encontrar pues ya muchas cuestiones tremendas, ¿no? De pérdidas de realismo, pérdida de sentido común, ¿no? Como pues pretender que incluso pues yo pueda sentirme una ardilla atrapada en el cuerpo de una mujer y pueda abandonar a mis hijos para irme a vivir al bosque, ¿no? Y demás, por ejemplo, que son situaciones que hoy vemos, ¿no? Me voy a casar con un poste, con un árbol, ¿no? Y demás. O sea, estas cuestiones ya, al final de cuentas, pues ya es la radicalización de esa pérdida de sentido común. Y la cuarta ola implica el hacer fuerza de todo esto con las redes sociales y con los medios digitales, ¿sí? Eso implica la cuarta ola, ¿ok? Entonces, que ya al final de cuentas, pues es el tiempo actual. Entonces, a mí me parece que es maravilloso conocer todo esto para poder dialogarlo, para poder hablarlo, para poder llegar a ese realismo profundo, ¿sí? Que este mundo necesita. Entonces, hablemos más de la mujer que del feminismo. Y para poder hablar de la mujer y entender realmente quién es la mujer, también hay que entender bien quién es el hombre. No se puede entender bien quién es la mujer si no se entiende quién es el hombre, ¿sí? Ahora, ¿cuáles han sido los resultados de la revolución sexual en la línea del tiempo? La revolución sexual comienza con la cultura líquida en los años 70, finales de los 60, y arranca con esta línea de tiempo. Primero, una indiferencia frente a la vida humana. Amor libre, sexualidad sin matrimonio, que al final de cuentas es una apariencia de amor libre, porque para que haya libertad se necesita responsabilidad, es decir, que haya compromiso, ¿sí? Así que es una apariencia de amor libre, pero en realidad no lo es. Después, una sexualidad sin apertura a la vida, ¿sí? Métodos anticonceptivos, donde también pues vale mucho la pena, como ya decíamos por ahí también la semana pasada, explicarles a nuestras hijas también, pues todas las implicaciones que hay, ¿no? Desde la biología y desde la salud reproductiva de los métodos anticonceptivos. O sea, me parece que ahí, como decíamos, COFEPRIS, pues así como COFEPRIS se pone bien seria y bien ruda para obligar a que todos los medicamentos traigan las consecuencias secundarias que pueden traer consigo, pues igual habría que hablar más de todas las consecuencias, ¿sí? Secundarias y a veces no tan secundarias, que pueden traer consigo algunas realidades como estas, ¿vale? Ahora, la procreación sin sexualidad, ¿no? La reproducción artificial, sexualidad sin amor, el amor reducido a mera genitalidad, a mero erotismo, a mero goce y placer, separada de la realidad del amor, ¿sí? Ahora después el sexo se vuelve banal y vendible, este es el negocio de la pornografía. Luego comienza a hablarse de la privatización de la sexualidad, ¿no? Se empieza a normalizar la masturbación, que al final de cuentas pues esto es un tema también serio, ¿no? En cuanto a entender que no será nunca lo mismo hablar de entrega sexual que de masturbación. ¿Por qué? Porque la sexualidad, al final de cuentas, por ser la otra cara de amor, la otra cara de la moneda del amor, implica la existencia de dos personas, un tú frente a un yo.
Entonces, cuando yo estoy de alguna manera, pues, reduciendo, pues, ¿no? Ese placer, pues, ¿no? Ese placer genital propio de la entrega sexual a mi propio individualismo, ¿sí? Me estoy cerrando al amor porque estoy nada más en el me, mí conmigo, ¿sí? Y por eso es que hay que cuestionar la masturbación, ¿sí? Además de todos los efectos adversos que puede traer consigo, ¿no? O sea, como también, pues, ya también la impotencia, ¿cómo se llama? La falta en fin, de contención y de muchas cosas, ¿no? O sea, que puede haber también de por medio. Y claro, y además comienza aquí, pues, como a normalizarse que la sexualidad es una especie de objeto que pertenece plenamente al propietario y que puede usarse, pues, como cada quien pueda decidir y querer y demás, ¿no? Pensando, como ya decíamos, pues, digo, instalándonos en el mundo de la apariencia, porque, como ya decíamos, no puedo evitar que sí hay consecuencias en mi afectividad, hay consecuencias en mi voluntad, en mi personalidad, ¿sí? Entonces no puedo de veras separar, al final de cuentas, pues mi sexualidad como si fuera un objeto del que yo puedo decidir cómo usar, ¿sí? Eh, sin pretender que esto me afecte, ¿sí? A mi integridad, ¿vale? Después, esto también va dirigido a un fuerte individualismo, va habiendo poca preparación para el matrimonio y la familia, pues se van de alguna manera, pues como orillando, como a un mero acuerdo de intereses, como si fuera un mero pues, contrato frívolo, ¿no? Cuando pues al final de cuentas pues es algo pues mucho más grande que eso, ¿sí? En fin, a ver, todos estos temas pues son temas fuertes, son temas serios. A ver, yo cuando pues un poco lo platico así entre mamás, entre papás, ¿sí? También de alguna manera busco de alguna manera generar pues una conciencia respecto a la formación que, que debemos darle a nuestros hijos, ¿no? O sea, la gran responsabilidad que tenemos de mostrarles a nuestros hijos toda la verdad, ¿sí? Porque aunque nosotros nos hayamos de alguna manera, digo, aunque a nosotros no nos hayan explicado, pues estas cosas, quizá hayamos incursionado por situaciones, pues, ¿no? Distintas y quizá, ¿no? Pues sí, por aquí hayamos caído en situaciones de estas nosotros, en lo personal. Esto es otra historia, ¿sí? La verdad, nosotros venimos de un tiempo en el que no había pues tantas tablas y tanto material para dejar claras todas estas realidades. Pero sí tenemos la responsabilidad de poder compartir con nuestros hijos esto, definitivamente, ¿sí? Y de veras me parece que es altamente valioso, ¿vale? Vale la pena, definitivamente. ¿Sí? Entonces, un poco así es como digo, que tengo el ánimo de compartirles también a ustedes esto, ¿sí? Bien, después. Viene la separación de la sexualidad de la persona, ya no hay varón ni mujer, hay un aumento de violencia para que una persona se conceda sexualmente también, ¿no? Vemos que también pues se va dando un crecimiento de actividades delictivas relacionados con esto, se da un envejecimiento de la población, así como el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, ¿no? También hay que ser conscientes que es 4 veces mayor a un embarazo no deseado. Esto también me parece interesantísimo, ¿no? O sea, a veces nuestros hijos pueden pensar que el mayor riesgo de tener pues una relación sexual es el de poder incurrir en un embarazo no deseado, pero fíjense que hay 4 veces probabilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual frente a un embarazo no deseado. Y por eso también hay que hablar de esto, ¿no? Un poco en esto nos quedamos hace 15 días. ¿Qué enfermedades de transmisión sexual ¿no? se pueden adquirir y que hay que explicarlas a nuestros hijos, ¿no? De veras no saben lo que me ha servido esto, explicarlo a los adolescentes. Les abres el panorama, ¿sí? Les formas la inteligencia, les ayudas a formar la voluntad, ¿no? Fíjense, el SIDA, por ejemplo. Además, hoy las farmacéuticas te explican que hoy hay más casos de SIDA de lo que nos imaginamos. Se oculta por intereses múltiples, por supuesto, ¿no? Pero hay muchos más casos de lo que nos imaginamos, ¿sí? Y decíamos también por ahí hace 15 días, les compartí esto, ¿no? O sea, que el SIDA tiene un periodo de incubación superior a los 10 años en el 50% de los infectados. En el 50% de un infectado de SIDA, 50% de un infectado de SIDA no sabe que está infectado sino hasta 10 años después de haberse infectado.
Pero esto no implica que si yo tengo relaciones sexuales con, ¿no? Pues con las personas que tengan relaciones sexuales en estos 10 años, a todos los voy a infectar, ¿sí? Eso también es una cosa muy seria. Y ahora, y también saber que el virus del SIDA es 450 veces más pequeño que un espermatozoide, con lo cual ningún condón sirve para, pues, frenar, ¿no? El contagio, ¿sale? Después, sífilis y gonorrea, que muchas veces son difíciles de detectar a tiempo y pueden causar patologías neurológicas, cardiovasculares, mentales e incluso la muerte. Yo puedo pensar que, bueno, pues ya con tal de ir al ginecólogo, ya la hicimos, pues no. A lo mejor vas a tener también que ir al neurólogo, al cardiólogo, al psiquiatra, en fin, ¿no? Esto es serio. Ahora, la clamidia provoca esterilidad y también embarazos ectópicos. También a veces nuestros niños no saben lo que es un embarazo ectópico, ¿no? Me ha pasado incluso estar en foros de puros hombres y pregunto, ¿alguien sabe aquí qué es un embarazo ectópico? Nadie, ¿no? Y un embarazo ectópico es una cosa muy seria, ¿no? Como ustedes saben, es aquel embarazo que puede suceder, que puede pues, gestarse tanto pues, en una trompa de falopio o en un ovario, y pues el máximo tiempo, ¿no? Pues en el que puede estar pues por ahí, ¿no? Todo este tejido, porque además esto pues va detonando en un tejido, ya aquí no, ¿cómo se llama? Esto no puede ser un embarazo viable de ninguna manera porque pues no se encuentra dentro del útero donde necesita las condiciones necesarias para que ese embarazo se geste, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con ese tejido? Pues que va a reventar, ¿no? Entonces revienta el óvulo, perdón, el ovario o la trompa de falopio y después ese tejido, lo que sucede con él es que se incrusta dentro de los intestinos de la mujer y esa mujer al poco tiempo puede morir, definitivamente, ¿sí? Y esto hay que saberlo. Y pensemos a lo mejor cuántas veces en una adolescente, pues la adolescente no se da cuenta que está embarazada, ni siquiera lo piensa, no lo sabe. A veces se da cuenta después de 3 meses, ¿no? Pues ha habido muchas muertes adolescentes también por embarazos ectópicos. El útero de una mujer adolescente, de una mujer que todavía no ha completado su madurez, que eso es hasta los 20 años, ¿sí? No está preparado, no está totalmente sólido y fuerte para poder tener un embarazo seguro. Y muchas veces pueden, pues esto derivar a embarazos ectópicos, ¿sí? Y pues contrayendo clamidia más. Ahora, y la clamidia además, la verdad es que es muy típica, sinceramente, ¿no? O sea, venden pomadas y pastillas y demás, remedios para la clamidia en todas las farmacias. Es lo primero que te encuentras junto a los chicles. O sea, nada más para que me entiendan, ¿no? De verdad, o sea, lo que hay de clamidia, ¿no? Ahora, el papiloma humano favorece el cáncer cervical, de útero, de vulva y pene, ¿sí? Y también está la hepatitis B. Además de los desórdenes sexuales, también se pueden conseguir muchos conflictos emotivos que derivan a depresiones, suicidios, drogadicción, alcoholismo, entre otros. A ver, como les digo, pues son situaciones que tenemos que saber y que tenemos que ser capaces de hablar con nuestros hijos para hacerles conscientes de esto. No hay de que yo no sabía, ¿sí? Y explicarles que al final de cuentas es tremendamente injusto poder afectar a una niña o a un niño también, por supuesto, para el resto de su vida. Causarle una esterilidad, imagínense, ¿no? Una infertilidad. Yo tengo por ahí una amiga que tuvo una vida sexual, la verdad, pues bastante ligera desde la adolescencia y nunca se dio cuenta que había contraído papiloma humano, ¿no? Y entonces, claro, pues no, nunca pudo tener hijos, ¿no? Y moría por tener hijos, ¿sí? Con hacer conciencia de esto, ¿no? El papiloma humano, pues sí, puede conducir a la esterilidad, ¿no? Definitivamente. Y también, pues muchas de estas otras enfermedades pueden conducir también a la esterilidad. Bueno, ahora, no sé si ya habrán visto este video, ¿no? No sé si ya lo habrán visto, pero me parece que es un video, pues muy interesante también para efecto pues, ¿no? De generar conversación para los tiempos actuales. Lo voy a poner para aquellas que no lo hayan visto, porque me parece que sirve bastante. Vamos a ver. Mercedes, ¿con cuántas personas has estado? Yo con uno. Bueno, muy bien. Ya para que conozcan aquí, ya, por ahí pueden ver después otros videos de ellos que son muy divertidos, la verdad, llenan de sentido común. Hay muchos videos de muchas cosas, ¿no? Hasta para hablar, por ejemplo, de la diferencia entre un niño de campo y un niño de ciudad, es divertidísimo. O por ahí vi uno acerca de
de todo el tema de Shakira, por ejemplo, ¿no? También, híjole, de veras que sí valen la pena, son divertidos. Y a veces también, a veces estos temas, un consejo que les puedo dar es que para llevar a que la gente se abra un poco a la verdad, ¿sí? De estos temas, se abra un poco a la reflexión, sirve también ciertas dosis de sentido del humor, ¿sí? El sentido común necesita ciertas dosis de sentido del humor. O sea, bueno, aquí también les dejo este otro tip. Ahora, lo que ha cambiado con la revolución sexual es el modo de considerar esos comportamientos, ¿no? De una valoración fuertemente negativa, se ha pasado a otra básicamente neutra o incluso positiva, como decíamos, ¿no? Lo vemos en internet, en las series de televisión, ¿no? O sea, cómo esto así se transmite, se ve como algo cool, como algo de moda, y bueno, ¿no? Eso que más o menos se va instalando en la cultura actual. Pero sí hay que saber que la persona humana es la misma desde siempre, desde que existe. Y lo mismo el amor, la sexualidad, son referentes que no cambian, ¿sí? Que siempre serán lo que son. La dignidad humana, ¿sí? O sea, hay cuántos, los valores llegaron para quedarse, son clásicos, ¿no? Esa es la gran diferencia entre el clásico y lo que está de moda, ¿no? Lo clásico llegó para quedarse. Las preguntas fundamentales que habrá que hacer aquí. ¿No somos más libres después de esto? Tanto hombres como mujeres. ¿Somos más maduros, más plenos? ¿O por el contrario, ¿no? Se ha producido un rebajamiento de la humanidad a una vida más animal, más instintiva y por lo tanto menos reflexiva? ¿Se vale todo en el ámbito de la sexualidad? O sea, son preguntas muy interesantes que hay que buscar hacerse. Dialogando con la ideología de género, ¿no? Que ya decíamos que es parte pues, de esta tercera ola, tercera y cuarta ola, ¿no? Nos pueden gustar mil cosas, sin embargo, en la vida no todo es gusto y atracción, ¿no? O sea, a mí me puede gustar, se me puede antojar ahorita, igual, pues irme a las Bahamas, ¿no? Pero a ver, pero pues hay que ser responsable de, pues del trabajo, los hijos, el esposo, pues por más que se me antoje irme a las Bahamas, pues no, ¿no? Pues no todo es gusto y atracción, definitivamente. O se me puede antojar ahorita ponerme pijama, ¿no? Pero oye, pero pues tengo que salir a seguir trabajando, ¿no? No puedo ponerme la pijama, o sea, eso me parece que es un primer argumento, porque la ideología de género se maneja en un ámbito de dejarse llevar por el gusto y la atracción, ¿no? O sea, ni siquiera es un dejarse llevar solamente por la afectividad, sino que es una afectividad reducida al instinto, a una mera inclinación instintiva, ¿sí? O sea, la decisión va más allá de la mera afectividad. Necesita tocar base con la inteligencia y la voluntad, con lo que soy y con los demás. Yo por más que se me antoje ir de traje de baño a la boda de mi mejor amiga, pues no voy a ir así. ¿Por qué? Porque quiero a mi amiga, ¿no? Porque estoy pensando también en los demás. La afectividad a veces nada más se circunscribe de manera autorreferencial, poco le importan los demás, ¿sí? Ahora, no podemos elegir lo que sentimos, sin embargo, sí podemos elegir y decidir qué rumbo darle a eso que sentimos. Esto también es interesante, ¿sí? En la cultura, por ejemplo, de la ideología de perspectiva de género, hay que saber esto, ¿no? Pues incluso, a ver, ante el argumento de quizá pues una persona pues que se sienta atraída por una persona del mismo sexo, tiene que cuestionarse cómo es que siente esa atracción, ¿no? ¿En qué ámbito se siente atraída por él? Porque no necesariamente tiene que ser una connotación sexual. O sea, quizá lo que puede haber de por medio es que, pues, que esa persona tiene, ¿no? Tiene un deseo de tener una amistad verdadera, una amistad sólida, ¿no? O tiene o a lo mejor también, pues sí, se siente ahora pues atraído por el cuerpo pues, de las personas de su mismo sexo, porque él es de ese sexo, y entonces, claro, pues me siento atraído por eso, pero no a fuerza con una connotación sexual, ¿sí? La verdad. En fin, ¿no? O sea, habría que buscar destrabar también eso. No todo tiene que acabar en un relato sexual, ¿no? Incluso, ¿cuántas parejas, la verdad, conocemos del mismo sexo que viven y no tienen sexo, la verdad, ¿no? Viven pues juntas, viven como amigos, ¿no? Como amigos reales, como, en fin, ¿no? En un intento pues de escucharse mutuamente, de compartir la vida, pero no necesariamente con connotación sexual, ¿no? Pues ahora, hay que respetar y querer al otro, esto sí me parece que es fundamental, ¿sale? Comprender que el otro es persona igualmente valioso que yo, ¿no? Tiene la misma racionalidad y en ese sentido merece mi respeto, ¿sí? Y también que no se debe juzgar a las personas, ¿no? Se juzgan las acciones, se juzgan los hechos, se juzgan
¿no? En fin, ¿no? Los resultados de los actos, pero a las personas no se les juzga, ¿sí? Con las personas hay que tener compasión, con las personas hay que tener capacidad de amarles, ¿sí? Y si son distintas a mí, bueno, pues tengo que, pues, que buscar, pues, ¿no? Todo, pues, comprenderles, lo que no es necesariamente igual a tener una aceptación, ¿eh? O sea, esto también aquí, la tolerancia me lleva a entender que por tolerancia, la tolerancia implica respetar, más no aceptar todo, ¿sí? O sea, porque aceptar implica el que yo también encarne en mi propia vida ciertas realidades. Y es lógico, pues que habrá cosas que no van con aquello que yo, con aquello con lo que yo estoy convencida, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces, no se tiene que aceptar todo, pero sí puedo respetar todo y tratar, pues, dignamente como persona a todos, eso sí, ¿sí? Entonces, ahora fíjense lo que dice, ¿no? ¿Se puede dar marcha atrás en la inclinación sexual por el mismo sexo? Ha habido personas que no pueden dar marcha atrás. Cuando una persona sale del closet, el 33% de las personas logran desarrollar un instinto heterosexual. A veces mucho es de alguna manera una situación de adquirir la madurez, ¿sí? O sea, la madurez también es directamente proporcional a la atracción por el otro sexo, ¿sí? Esto es interesante. Y por eso, claro, o sea, a veces cuando este tipo de cosas llegan en la adolescencia, por ejemplo, es que si, a ver, tú todavía no tienes una madurez suficiente para haber desarrollado un instinto heterosexual. No tienes ahora, es como si ya ahorita te obligo a que ya elijas, estás en primero de secundaria, tienes que elegir ahorita qué carrera y en qué universidad vas a estudiar, te voy a ir a inscribir ahorita, ¿no? Pues no, o sea, sinceramente hay ciertas decisiones, hay ciertas situaciones en la vida que son tan serias que necesitan de la madurez humana. Y la madurez humana, como ya decíamos por biología, se consolida hasta que realmente se pueden unir los dos hemisferios del cerebro, gracias a la aparición de los, ¿no? ¿Cómo se llama? De los músculos de las emociones, ¿sí? Que unen la corteza prefrontal y orbitofrontal del cerebro, y esto en las mujeres se da después de los 20 años y en los hombres después de los 25. Pero todo esto además va de la mano de haber logrado una madurez de personalidad, ¿sí? De haber logrado, pues, un autodominio personal, tener pues, una vida, pues, que tiene posibilidad de tener hábitos, ¿no? Hábitos buenos, en fin, o sea, todo eso va permitiendo el desarrollo del instinto heterosexual, ¿sí? Ahora, el 33% no logra, ¿no? Pero queda en pausa y es capaz de castidad. Y el otro 33% no logra bajar la actividad sexual homosexual, ¿no? Entonces, nada más para que veamos un poco los porcentajes, ¿sale? Bien, ahora, después, tener un crush, ¿no? O sea, hoy que está tan de moda el término crush, cuando hablábamos de los diferentes términos y demás que se usan en los tiempos actuales. Fíjense, el término crush, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que ver con una cuestión de connotación sexual tampoco, ¿sí? La admiración y el enamoramiento, ¿no? O sea, tener un crush, equivale a amor platónico, el que mueve el tapete, ¿sí? Esto no define mi identidad sexual y tampoco equivale a vínculo de amor sólido. También se puede decir que tengo un crush con alguien porque tengo cosas en común o porque como que tenemos química, ¿sí? Yo puedo tener una amiga con la que tenga química y entonces puedo decir, es que tengo como un crush con ella, pero eso no significa que esté enamorada o que quiera tener una relación sexual con ella, o sea, no, de ninguna manera, ¿sí? Esto también es importante aclararlo, ¿ok? Todo eso está en el ámbito del gusto, de la afectividad, ¿sí? O sea, incluso te puedes casar con alguien que no sea tu crush y no importa, ¿sí? Yo tengo por ahí una gran amiga que así se casó, ¿no? O sea, pues, se casaron un poco, pues, con la cabeza, la verdad, o sea, cero enamoramiento, la verdad. Ya les estaba un poco llegando a los dos la edad, ¿no? De ya quedarse y demás, entonces ya se casaron y ahora los ves profundamente enamorados, ¿no? Y ella te dice, yo me enamoré después, en mi caso fue al revés, ¿no? Lo más importante no es el enamoramiento ni el crush, sino que lo más importante es ver que realmente pues haya sentido común y lógica en cuanto a que nos podemos realmente completar, ¿no? Esto realmente pues puede ser pues una institución sólida que pueda sumarle y servirle pues a unos niños que vengan a este mundo para, ¿no? Para poder tener una familia, en fin, ¿no? ¿Cuántas cosas a reflexionar, por ejemplo, ¿no? O
No porque le admires o te guste significa que tienes que ser su novio, ¿no? Tú puedes admirar a una amiga, por supuesto, ¿no? Un niño puede admirar a un amigo, ¿no? Y esto no tiene que acabar en noviazgo, ni en un vínculo sexual tampoco. Ahora, los instintos arrancan de lo sensible, lo fisiológico, a lo espiritual. Se desarrollan de manera distinta en todas las personas, van a destiempo. Son tendencias a lo femenino o a lo masculino. En el ámbito del amor, pensemos en estrategias para ayudarlos a desarrollar instintos heterosexuales, sin caer en la sexualización de los ambientes. A ver, hemos visto, ¿no? O sea, todas que tenemos hijos, pues hemos visto cómo nuestros hijos, pues sí, van teniendo de manera instintiva una inclinación, a lo mejor los niños, generalmente, que no siempre, pero generalmente, pues por jugar con, pues con cochecitos, con, no sé, con los superhéroes, y las niñas con las Barbies, con las muñecas. Pero como les digo, a ver, no necesariamente. También puedo tener una niña que tenga un instinto por mejor agarrar una pelota que una muñeca. Y eso no significa que esa niña sea que esté atrapada en el cuerpo de un hombre, para nada, de ninguna manera, ¿sí? Como ya decíamos, es una cuestión genérica. Y el género es una está en el orden accidental de aquello que puede estar o no estar, pero no determina a la persona, ¿sí? Sin embargo, como papás, sí podemos ayudar a desarrollar instintos heterosexuales. Por ejemplo, ¿qué pasa con un niño, un varón, que pues, a lo mejor pues, no se ha enganchado con el fútbol? Y es que todos sus compañeritos juegan fútbol. A ver, no puedo deprimir ni pensar que ya vale gorro y que este niño va a ser gay, ¿no? Darle opciones. Entonces, claro, o sea, vamos condicionándolo, ¿no? Pues lo primero quizá será trabajar en su tono muscular. O sea, a lo mejor se le van un poco las manos todavía porque pues, es chiquito, todavía no tiene pues un tono muscular sólido. Eso no significa que sea manerado y por lo tanto entonces ya gay. No, no. Tiene que ir logrando dominar también su cuerpo, pero para eso hay que fortalecerle los bíceps, los brazos, las piernas. Metámoslo a taekwondo, metámoslo a box, ¿sí? Y paralelamente lo vamos fortaleciendo. Pues le veo aptitudes quizá más para un deporte individual para que agarre fuerza, autoestima. Pues perfecto, mételo a tenis, mételo a béisbol, ¿sí? Bueno, ahí formas parte más de un grupo. Bueno, mételo no sé, a lo que sea, ¿no? O sea, pensar un poquito más en grupos más pequeños, ¿no? O deportes más individuales también, ¿sí? Hay opciones, la natación, en fin, ¿no? Y entonces, claro, el día menos pensado ya tiene más condiciones para jugar fútbol también, cuando sea el caso, y también meterle en la cabeza que en esta vida no todo es fútbol, no pasa nada, hay más opciones, ¿sí? En fin, y con las niñas igual. También se puede pensar en alternativas distintas, ¿sí? Alternativas distintas que también, pues, sean propiamente femeninas, por supuesto que sí, ¿sale? Y que no sea, pues, solamente el ballet, ¿ok? Bien. Después, la tarea de hacerse hombre y mujer, ¿no? Puede ser, fíjense, esta lámina se las comparto así. Es una lámina que trabajamos con un instituto que se llama La Ciudad de los Niños, que está justo en Monterrey y está pues en una zona pues que atiende pues unas esferas de la sociedad regia muy vulnerables en todos estos temas y pues, fue un trabajo muy interesante que hicimos, ¿no? Entonces, en concreto, aquí va el resumen de todo ese trabajo, ¿no? Puede ser que todavía no se haya detonado la atracción por el universo del propio sexo, ¿no? Esto va a destiempo, ¿ok? Poco a poquito, ¿sale? Y eso tiene que ver eso, pues con el trabajo hormonal, la aparición de las hormonas en cada uno y demás, ¿sí? Y entonces, pues sí, a lo mejor este niñito todavía tiene un cuerpito pues como chiquito, flaquito, y sus amigos ya crecieron, ya empiezan a cambiarles la voz, ¿no? Ya tienen como un cuerpo más de niño, pues como de hombres. No por eso este niño es menos niño, ¿no? Ahora, y por lo mismo, también, pues entonces a este niño todavía no le atraen las niñas, ¿sí? Y no pasa nada, y no significa que entonces a ti te tengan que atraer los niños porque no te atraen las niñas todavía, o sea, son cosas muy importantes que hay que dejar claras. Igual con las niñas. Si a esta niña no le ha llegado la menstruación, es que todavía no tiene hormonas suficientes para sentirse atraída por el universo de los hombres, ¿sí? Ahora, puede ser también que lo que tiene es necesidad de afecto, ¿sí? Quizá le hace falta sentirse querido por parte de sus papás o por parte de buenos amigos, buenas amigas, ¿sí? Y tiene esa confusión ahí.
Puede ser que no haya claridad respecto a los distintos niveles de amor, comenzando por la empatía y hasta el matrimonio, ¿no? No hay claridad respecto a cómo es el vínculo de amistad, el vínculo de compañerismo, y luego el vínculo del noviazgo, del matrimonio, ¿no? O sea, yo no puedo vincularme en cuerpo y alma con todas las personas como si todos los niveles de amor fueran la misma cosa. O sea, hay que distinguir los diferentes niveles de amor, hay que enseñarlos, ¿sí? Puede ser que tenga necesidad de una amistad verdadera, sólida, incondicional o muy profunda, ¿no? Hoy hay crisis en la amistad. Las amistades se reducen a espacios fríos y superficiales del trato de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Puede haber una disfunción familiar que lleve a la niña o al niño a no sentirse identificada o identificado con la mamá o papá respectivamente, y lo que busca es otro afecto que encuentra en otra niña o niño, ¿no? Puede haber necesidad de admirar a alguien. Me doy cuenta que tengo admiración por el cuerpo femenino, en el caso de las niñas, o el masculino, en el caso de los niños. Pero como decíamos, eso no significa que me atraiga sexualmente mi mismo sexo, sino que, ay, mira, digo, ay, mira qué padre, ¿no? Se ha visto esta niña, ay, mira qué padre, ay, me gusta, se le ve bien padre, ay, mira, ¿no? Igual voy a buscar comprarle algo parecido. O sea, es diferente, ¿sí? Ahora, la precocidad sexual, por motivo del consumo de pornografía, de la masturbación, todo esto genera individualismo, instrumentalización del otro o la percepción del poder de ser instrumentalizado. También puede reforzar el rechazo por el sexo contrario. Ahora voy a decir aquí una idea muy interesante, ¿sí? Porque me parece que es importante. Culturalmente se ha pensado que la masturbación es una cosa buena y que incluso debe hacerse, ¿sí? Y que relaja, te ayuda a dormir mejor, a gestionar un poco más la ira, ¿no? Y demás. Pero al final de cuentas, esto es falso porque esclaviza, ¿sí? Porque siempre se quiere más y más y más, y luego entonces necesariamente va de la mano de la pornografía, por supuesto, en fin, ¿no? Y claro, y esto, como decíamos, pues me va llevando a una situación, pues de no ser dueño de mi propio impulso sexual, ¿sí? Y claro, y va también pues derivando en muchas situaciones, pues de eyaculaciones precoces, en fin, tantas pues anomalías que después pues van a ser graves, ¿sí? Y aquí me parece que sirve mucho todo este discurso de la dopamina, que ya en algún momento le hemos dicho, ¿no? La masturbación provoca dopamina, pues sí, como lo provoca una relación sexual, pero hay fuentes mucho más valiosas para adquirir dopamina que la propia masturbación, ¿sí? Como es justo hacer deporte, tener un hobby bueno y darse a los demás, ayudar a los demás, ¿sí? Entonces no hay que quedarnos en la masturbación, como no hay que quedarnos nada más en el consumo de pornografía o en la alcoholización o en el consumo de droga, que también ahí podríamos conseguir fuentes de dopamina, por supuesto que sí. Ahora, la afectividad tiene que integrarse en un todo, ¿no? Se integra con los sentidos externos, con los sentidos internos, con la inteligencia, la voluntad, en el todo. ¿Sí? Ahora, la afectividad detona hacer el bien. Quedarse en los afectos en sí mismos no conduce a nada. Lo importante es que los afectos sean un vehículo que nos conduzcan a realidades más allá de los propios afectos. Un momento de enojo, de decepción, puede conducir al perdón, que es una forma de amar. Quedarse eternamente en el enojo y decepción nos empobrece a nosotros y al otro, y desperdiciamos una oportunidad de amar. Enseñar a guardar las alegrías y pensar en quién nos la da también, por ejemplo, ¿no? O sea, quién nos da las alegrías, quién nos da todo lo que tenemos, ¿sí? Ser conscientes, o sea, ser agradecidos, por ejemplo. O sea, todo esto es una gran cultura de llevar a los afectos a algo más alto, ¿sí? Me siento alegre porque tengo esto. Ah, perfecto. Ahora pensar, ¿quién me da esto? Ah, perfecto, ¿no? O sea, fíjense cómo le da esto un sentido más alto, ¿sí? En fin, ¿no? Ahora, perfecto, aquí nos vamos a quedar y ahora sí ya llegamos a la sección 4. Pero voy a dejar de compartir para poder abrir la pantalla. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, ya por ahí veo nada más un teléfono que está tomando foto que ya me espero. ¿No? Ya si quiere. Perfecto, ya está. Muy bien, adelante, adelante. Muy bien. Voy a abrir ahora la pantalla para que podamos platicar aquí. Si alguna quiere compartir alguna idea, como verán, bueno, pues hemos hablado de temas pues fuertitos, complicaditos, pero hay que entrarle, ¿sí? Hay que entrarle, hay que entrarle. Muy bien. Entonces, a ver, nada más que me ve rapidísimo una cosa. Ay, perdón, perdón. Híjole. Nada más déjeme rápido conectar mi Mac
porque ya se ve que ya se va a desconectar. Denme un segundo, ¿sale? Y aquí vengo con ustedes. Vayan preparando lo que quieren preguntar. Listo, aquí estoy. Bueno, pues muy bien, pues lista para que podamos platicar. Cualquier duda o inquietud que puedan tener por ahí. ¿Escuchas, Adri? Escucho perfecto, May. A ver. Así como las niñas nacen con los óvulos que vamos a, de los hijos que vamos a tener, o pudiéramos tener, ¿Sí? los hombres también nacen con los espermatozoides que van a utilizar. Qué buena tu pregunta, muy buena. Fíjate que no, los hombres sí van generando espermatozoides nuevos, ¿no? Así es. Es muy buena tu pregunta. Ellos producen millones y millones de espermatozoides y nosotros, nuestros óvulos están contados, ¿no? Que también eso es interesante saberlo, porque luego entonces, hoy por ejemplo vivimos una cultura en la que se piensa que voy a poder ser madre pues toda la vida, ¿no? Y entonces no se da espacio, pues quizá a la reflexión de la maternidad y se abre entonces también todo este escenario que, a ver, hoy hay que tratarse pues con muchas pincitas y con mucho respeto, con mucha capacidad de empatía, como se han de tratar pues todos los temas también pues álgidos que hemos tocado hasta ahora, y es el de, por ejemplo, la posibilidad de poder congelar o no óvulos, por ejemplo, ¿no? Para efectos de poder ser madre, pues quizá pues a los 50 o más adelante, ¿no? O sea, para después de que ya ahora sí ya quiera ya dejar de trabajar o dejar de, en fin, ¿no? Pero a eso también hay que analizar, pues, todas las implicaciones que puede traer consigo, pues, un óvulo congelado, ¿no? Bueno, son temas muy sensibles, sobre todo porque quizá nosotros venimos, pues, de un tiempo en el que no había tanta información y en donde quizá nosotras mismas, las aquí presentes, pudimos haber incurrido en algunas situaciones de estas, ¿sí? Y por eso hay que tratarlas con mucho cuidado, con mucho cariño, pero esto no significa que no tenga la responsabilidad moral hoy, teniendo tanta información, de abrirme con mis hijas y con mis hijos para explicarles estas cosas, ¿no? Por ejemplo, les cuento, yo hace un par de años tuve una alumna que ella fue fecundación in vitro, ¿sí? Es fecundación in vitro. Una gran alumna, estaba en quinto de prepa, y entonces un día levantó la mano y dijo en clase, yo no me siento igualmente persona que todas las que estamos aquí presentes, y tampoco me siento igualmente hija de Dios, se lo dijo abiertamente, ¿no? Porque yo soy fecundación in vitro. Entonces le dije, mira, tú eres igualmente persona, eres igualmente hija de Dios, ¿no? Dios permitió que estuvieras en esta vida y quizá para algo grande, definitivamente. En sus planes está el por qué llegaste aquí de esa manera. Tú no elegiste venir así de esa manera, comprende, trata de comprender y empatizar con tus papás, con su gran deseo de ser padres, ¿sí? Y nada más. Fue un poco lo que le dije. Después de eso, ya saliendo de sexto de prepa, un día me fue a buscar para decirme que iba a estudiar medicina y que iba a estudiar ginecología y que ella se quería especializar en seguir desarrollando los métodos de concepción natural para poder contrarrestar pues los múltiples recursos que más bien se dan a la fecundación artificial, porque pues es que es un negocio millonario, ¿no? Y entonces, pues maravilloso, porque ella se dedica a eso. Le dije, mira, ya se ve que nadie podría haber enarbolado con esta pasión este tema como tú, ¿te das cuenta? ¿No? Dios contaba contigo, definitivamente, ¿no? Y el mundo contaba contigo. Entonces, bueno, me parece que siempre hay que buscar hablar de una manera afirmativa, ¿no? Todos estos temas. O sea, más que por el lado de la prohibición, de la negación. Hay que hablar de manera afirmativa y la afirmación también implica hablar con realismo, ¿eh? O
sea, decir las cosas como son. O sea, con todos sus argumentos, pues sí, ok, de filosofía, de teología, para quienes seamos creyentes, y también con todos los argumentos científicos, biológicos y demás, ¿no? O sea, es cierto que un óvulo que está congelado, pues no está en las mismas condiciones que un óvulo que no está congelado, ¿no? O sea, me parece que todas, un poco por sentido común, lo podemos percibir, ¿no? La verdad. Entonces, no es lo mismo también un óvulo que es fecundado, pues al interior del útero, por ejemplo, al interior de, pues, del aparato reproductor femenino, en donde cerebralmente ese propio óvulo fecundado le manda instrucciones al cerebro pues, para que pues, tu propio cuerpo produzca los elementos y las condiciones que necesita ese óvulo fecundado pues, para seguir creciendo y desarrollarse de acuerdo a lo que es preciso que necesita ese óvulo fecundado, ¿no? El útero de cada mujer para cada hijo se prepara con condiciones únicas e irrepetibles. Aunque seamos la mamá de nuestros mismos hijos, nuestro útero tuvo condiciones únicas e irrepetibles para cada uno de nuestros hijos, tanto en pH como en nutrientes, como en temperatura. Eso es preciosísimo, ¿a poco no? ¿No? Y solamente se puede hacer en esa gran comunicación que hay entre nuestro útero y nuestro cerebro, cuando ese óvulo fecundado está al interior de nuestro propio útero, ¿no? En una probeta, desgraciadamente, estas condiciones no se pueden conocer, ¿ok? ¿Sale? Entonces, vamos encontrando aquí algunas, pues, diferencias interesantes. ¿Están de acuerdo? ¿No? Ahora, también una cosa importantísima también es explicar que, pues, cuando hay un embarazo como resultado, pues, del amor esponsal, ¿no? En la relación sexual, como ya decíamos, los cerebros se vinculan, el del hombre y el de la mujer. Y entonces el hombre se vincula de un modo muy importante desde el minuto 1 con ese bebé fecundado, ¿sí? Por motivo de la relación sexual, lo que no sucede de manera igual, pues cuando hay una fecundación en una probeta, ¿ok? Y entonces, bueno, como les digo, son temas delicados, ¿no? Son temas, pues sí, que a veces, híjole, ¿no? No nos pueden, pues sí, pues como pegar personalmente, puedo sentir como rechazo, yo como mamá o como mujer frente a estos temas, porque quizá a mí nadie me explicó esto, porque pues no había este conocimiento anteriormente, lo que sea y demás, pero tengo que tener la capacidad de hacer un poquito a un lado mi propia historia personal, ¿sí? Como mamá, como mujer de este grupo, y pensar en mis hijos, en mis hijas que todavía no son padres, ¿sí? ¿Ok? Que eso es un poco lo que yo también quiero aquí, pues invitarlas a esa reflexión, ¿sale? Muy bien. Perfecto. Ok, aquí, bueno, ya no te escucho exactamente, si me quieres aquí preguntar alguna otra cosita, ¿sí? O bueno, Comentarte nada más que me muero por transmitirle esto a mis nietos, porque yo ya soy abuela, ¿no? qué maravilla, pues qué padre. Entonces, ¿tú crees que la mejor vía sean los papás o directamente? Uy, me encanta lo que estás diciendo. Pues mira, yo creo que pues valdría mucho la pena que tocaras base con tus hijos, ¿no? Con tu hija o con tu hijo, ¿no? Exactamente, para que puedas, incluso con tu nuera, si es que tienes un hijo, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque yo creo que esta información, pues sí, primero que nada, le corresponde, por supuesto, a los papás, ¿no? Pero me parece que tú en tu papel de abuela, que me parece precioso, que tú también puedas aquí enriquecer, pues toda esa historia de amor, todos estos temas del amor que, ¿cómo se llama? Pues que padre que puedas también contribuir en esto, ¿no? A esta labor, para trabajar en equipo con tus hijos, con tus hijas, ¿sí? Así es, y además, y como abuelas, híjole, es que además, híjole, qué bonito se siente, ¿no? O sea, pensar pues que, sobre todo como abuelas maternas, ¿eh? Somos tan cercanas a los nietos que tengamos
a través de, pues ¿no? O sea, de esa hija, pues que estuvo al interior nuestro y que ya traía, como decíamos, pues esa partecita de lo que iban a ser sus bebés, ¿no? O sea, imagínense qué cercano, ¿no? O sea, qué fuerte, qué íntimo, ¿no? Me parece precioso, ¿no? Así es. Muy bien. Perfecto. Y qué padre que tengas esta ilusión también tú de contribuir ahí en esa historia. Perfecto. ¿Aquí alguna más? ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra duda, inquietud? Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, Oye, fíjate también. que es que ese tema de verdad es que es súper profundo en qué sentido, y es lo que yo quiero que tú nos digas, ¿no? O sea, ¿a qué grado hemos llegado? O sea, digo, yo doy en México algunos grupos de jóvenes profesionistas, ¿no? Mujeres, Ujú. que piensan hacer eso, precisamente es que allá hay hasta reuniones de congelación de óvulos, Sí, donde van y les presentan y hacen su contrato y todo, así porque es. ellas lo que desean es ser madre con o sin esposo X, Y y Z, ¿no? Ajá, Y aquí hay algo, es un tema más profundo, ¿no? Que es el egoísmo así y que es. tal vez nosotras podamos, de qué manera nosotros transmitirles a nuestros hijos y a nuestras hijas que la vida es un don, ¿no? Y ¿qué tanto hay con las jóvenes en esto, Adri? ¿Qué nos puedes decir? O sea, ¿qué les podemos decir? Que aparte de este tema, a mí me brinca siempre que el derecho de los hijos es a tener padre y madre y no a las mujeres tener un hijo sin tener un papá o Ujú. etcétera, ¿no? O sea, Sí. ¿qué nos puedes decir de esto? Pues mira, yo creo que también ahí, efectivamente, como dices tú, pues mucho está en el escenario de comprender la libertad, ¿no? La libertad tiene diferentes niveles, ¿no? Hoy, bueno, el primer nivel, o sea, el que tenemos más cercano, porque es el que pues todo el tiempo estamos desarrollando, es el de la libertad de elegir, que es el escenario de la libertad pro-choice, tan famosa, que por todos lados se escucha, ¿no? Y a veces nos circunscribimos nada más a vivir en el escenario de la libertad pro-choice. Ahí estoy presente mi yo con mi mismidad del modo más radical, ¿sí? Entonces, yo elijo qué me voy a poner de ropa, yo elijo dónde me voy a estacionar, yo elijo a qué hora me voy a tomar el café. Ese es el escenario de la libertad pro-choice. Pero hay otro escenario, otros escenarios pues más altos de libertad, como es el de la libertad de decidir, que es la libertad en donde se da el escenario de la libertad y la responsabilidad. No nada más estoy yo, sino que existe la conciencia de la presencia del otro, ¿no? Y claro, y me interesa también lo que suceda con los otros, con motivo de mis decisiones libres. Este se llama la libertad para, ¿sí? Es un escenario más alto de libertad, más madura, ¿sí? Y después está la libertad de uno mismo, que es pues ese compromiso por convertirme en la mejor versión de mí mismo para ser alguien mejor para los demás, para poder amar más y mejor. Pues, generalmente nos instalamos nada más en el escenario de la libertad pro-choice. Y entonces me parece que la paternidad y la maternidad, por ser pues ¿no? Una situación tan importante, tan fuerte, donde no puedo negar que existe un otro, no pueden reducirse al escenario de la libertad pro-choice, sino que tengo que ser capaz de pensar que no nada más es mi derecho a ser madre, sino que es su derecho también a tener padres, ¿sí? Un padre y una madre. Su derecho también, pues, a haber nacido, pues, en un útero, ¿no? Y sobre todo si es que esto era posible, ¿no? Siempre, siempre, en el 100% de los casos, ¿no? Apelar a que tenga ese derecho ese niño, por favor, ¿no? Su derecho a no haber estado, pues, congelado, su derecho a, en fin, a tantas cosas, ¿no? O sea, pensar en eso también, ¿no? Tengo, por ejemplo, y esto es una cifra muy dura, pero es realista, una amiga que tengo por ahí que se tardó más o menos 10 años, pues, en poder embarazarse. Algún día se estuvo, pues, más o menos planteando el escenario pues, de la reproducción artificial y demás, incluso de buscar un donante, ¿no? Porque al parecer en un principio su esposo, pues, tenía como muy poco conteo, ¿no? De espermatozoides y demás. Y entonces algún día estuvo en una clínica justo por Cuernavaca, ¿no? Hay una clínica muy importante que no sé exactamente dónde está, me parece que es, no sé si está por ahí por la carretera, no sé si ustedes por ahí les haya sonado tener noticia de esta clínica. Es una clínica que es muy cara, ¿no? Es una clínica que tiene su propio
no sé si aeropuerto o helipuerto, literal. El caso es que pues vienen pues muchos doctores, ¿no? Pues continuamente todas las semanas y demás, doctores incluso europeos, de Estados Unidos, pues, a revisar a los niños pues, que asisten a esta clínica. Es una clínica de niños para autismo, ¿sí? Y entonces un día mi amiga se acercó con la directora de este centro y le preguntó, pues, un poquito más a fondo del origen de estos niños y justo, pues la directora de este centro le dijo que el 99% de los niños que estaban en este centro eran niños provenientes de la reproducción artificial, ¿no? Entonces, esta cifra es fuerte, ¿sí? Y como les digo, son cifras de realismo, ¿no? Y entonces, claro, un poco lo que me decía esta niña, ¿no? Esta amiga mía, que le habían explicado un poco también, pues, esta directora y algunos de los clínicos de este lugar y demás, es que, pues, claro, ¿no? Hay mucha manipulación, pues, ¿no? Del óvulo fecundado, ¿no? Pues cuando está fuera del útero, ¿no? Y que en esa manipulación y demás, pues, a veces, pues, puede haber, ¿no? Desgraciadamente, pues algún trastorno y demás, ¿no? O sea, por ejemplo, son cosas que me llevan a pensar también en el bien del otro, ¿no? En el bien de ese niño. En fin, ¿no? Como les digo, a ver, son temas duros, son temas que a veces pues pueden herir la propia afectividad, pero que son temas que hay que entrarle, ¿sí? Temas a los que hay que entrarle. Y luego también pensar esto, ¿no? ¿Qué pasa con esos óvulos que quedan ahí congelados por siempre? ¿No? O sea, cuando hablamos del escenario, pues del trato digno a la persona, ¿no? Hay que hacer un planteamiento de tratar a la persona de manera digna en todas las etapas de su vida evolutiva, ¿no? Toda persona merece mi respeto, merece ese trato digno, simplemente por el hecho de tener la posibilidad de llegar a ser alguien como tú y yo, ¿no? Ya en ese sentido, ya ese ser, ¿no? Ese primer elemento, como es un óvulo o un espermatozoide, merecen ese trato digno, ¿no? Y aquí también ya me voy a meter a otro tema truculento, ya con esto ya si quieren aquí ya le vamos recortando, porque si no, no vamos a acabar y nos falta otra sesión, que es lo bueno, dentro de 15 días. Pero, por ejemplo, aquí está también el cuestionamiento de los condones, por ejemplo, ¿no? O sea, en un condón, pues quedan espermatozoides, ¿sí? Que van a la basura, que se tratan pues, de un modo pues, poco digno, ¿sí? Muchas veces, y que también pues, son elementos que también merecen ese trato digno, ¿sí? Un espermatozoide también es parte, pues, también está revestida de la dignidad de la persona humana, ¿sí? En cuanto a que tiene la posibilidad de llegar a ser, pues, alguien como tú y alguien como yo, ¿no? ¿Ok? Buenísimo. Entonces aquí algún otro comentario. Espero que con esto más o menos, Ivonne, haya quedado, ¿no? Es un tema interminable, ¿eh? Es nada más aquí dar algunas luces, quizá, pues de la mano del criterio de la libertad, ¿no? Pero bueno, pero creo que es un tema, pues, complicado, ¿no? Y bueno, y al que hay que buscar, hay que buscarse seguir formando con esto, ¿no? Muy bien. Pues muy bien. El diplomado o el curso, es una pregunta que me viene a la mente de manera constante. Sí. Tú que nos has compartido que tienes hijas, en la cotidianidad, en el día a día, en los sucesos que van pasando, sus días buenos, sus días malos de nuestras hijas. Yo, por ejemplo, tengo una hija de 18 casi. Sí tengo pláticas con ella, pero ¿cómo en tu experiencia has logrado transmitirle todo esto? Porque es un mundo de conceptos, todos Sí. importantes. ¿Cómo provocas esos espacios para que se dé esa comunicación y que ella esté perceptiva con todos los distractores que todos los días ellos tienen, de sus círculos, de las redes, de sus trabajos, porque también tienen actividades extraescolares, que si es un torneo, que si es un campeonato, que si es el gimnasio,
que apenas llego, como y a las 11 termino de hacer tareas, proyectos y todo eso. ¿Cómo lo insertas en el día a día? ¿Cómo buscas? Porque esa es mi pregunta. ¿Cómo buscas esos espacios para poderle dar, si no todo, porque yo no podría dominar la manera en que tú elocuentemente lo platicas, nos lo dices y lo agradezco infinito, a ella? Bien, mira, mi consejo es el siguiente. Trata de aprovechar al máximo los pequeños momentos que puedas tener por ahí. Y los pequeños momentos se pueden aprovechar de un modo importante cuando arrancas desde la afectividad, pero de un modo sólido, ¿no? Es decir, aprovecha para contarle quizá alguna historia, ¿no? Quizá también hasta algunas historias o lo que sea de lo que hemos platicado por aquí, puedes también aprovechar para contarlo. Oye, fíjate que supe del caso de tal, ¿no? Oye, tú te has preguntado qué pasaría cuando tal cosa, ¿no? Ahora que está tan de moda esto, esto otro, ¿tú qué piensas? ¿Sí? O sea, ayúdala a que sea capaz de reflexionar así, como pequeños temas, ¿sí? Y también la otra que se me ocurre es, invítala de vez en cuando a ver por ahí alguna película. Alguna película, ahora hay muchas, la verdad, hay muchas películas que te pueden llevar a la reflexión de estos temas concretos y que justo pues parten de mover la afectividad de un modo importante, te llevan a la experiencia sin haberlo encarnado en tu propia vida, lo experimentas, la verdad, y eso detona la reflexión, definitivamente, ¿no? Entonces, yo creo que un poco eso también, ¿no? Y te invito a ver una película, ¿por qué no ves esta película conmigo? Tengo muchas ganas de verla, ¿no? O eso, o fíjate que me contaron tal historia. Oye, ¿cómo ves de esto que escuché? ¿No? O sea, despierta su interés así, ¿sale? Y yo creo que eso ya te va a llevar, y sobre todo eso, o sea, ella se va a ir dando cuenta que contigo puede conversar estos temas. Es como cuando tienes una mamá que a lo mejor le sabe muy bien a la cocina y su máximo es hacer pastas y demás. Si yo tengo como hija la inquietud de cómo se hace una pasta, voy a ir con mi mamá, porque mi mamá trae en su cabeza y en el corazón y habla de pastas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Me ha hablado de pastas por lo menos alguna vez. Entonces, si mi mamá alguna vez me ha hablado de estos temas, me ha planteado estos temas, me voy a acercar a planteárselos también, por supuesto que sí. ¿Ok? Ok, gracias. Y nada, al contrario, mucha suerte, muy bien. Hola. Mi pregunta es, a veces pecamos a lo mejor de que ves al niño, como decías, de que juega con la muñeca, ¿no? Y a lo mejor como mamá dices, ay, pues qué lindo, porque ya de mayor va a ser como más cariñoso, tal, ¿no? O hace algún tipo de baile que lo vio en la tele y lo repite. O sea, como mamá, pues a lo mejor si le dices, oye, pues no, hijo, esos bailes no son para niños, eso es más para niñas. Pero a veces los papás pecan de machos, ¿no? ¿no? Como que dan el grito. Sí. El consejo es hablar con los papás para que, o sea... Para que le des menos importancia, para que lo distraigas, ¿no? O sea, creo que en la medida en la que tú puedas mejor distraer su atención y decir, ah, mira, ya viste eso que ya te lo jalas a otra parte o lo que sea y demás, en esa medida lo recalcas más, o sea, lo recalcas menos, ¿no? Y ya, ¿no? Y esto se va a empezar a desdibujar, vas a ver. Porque conforme va pasando el tiempo, él de modo natural va a empezar a tener una necesidad de afianzar su propia identidad sexual. Entonces, ¿no? No te preocupes, o sea, él se va a sentir identificado con su propio sexo, quizá ¿no? con una multiplicidad de opciones que puede haber que no sea fuerza, pues ni el fútbol, ni lo típico, la verdad, ¿no? O sea, puede ser Y que lo mismo, ay, perdón, y lo mismo pasa cuando, por ejemplo, te dices, es que mi amigo lo adoro, lo quiero, lo amo, o sea, ahí decirle, sí, hijo, es tu amigo, siempre va a ser tu amigo, pero otra cosa es, no sé, ¿no? Mamá y papá que son pareja, eso es, o sea, como empezarles ya a decir, sí, una cosa es ser amistad, o sea, ser amistad y otra cosa es un noviazgo, una cosa así. Claro, dependiendo la edad que tenga, ¿no? O sea, si este niño ya es adolescente, sí vale la pena que entonces le hables de los diferentes niveles del amor y cómo es que tenemos que tratar a una persona de acuerdo a su verdad, ¿no? Que eso también es una forma de amar y de respetar al otro, ¿no? O sea, yo no puedo amar a una alumna mía como si fuera mi mamá. ¿Estás de acuerdo? Y ahí lógico. Y ponle más bien esos ejemplos.
Trata de salirte por la tangente de ponerlos, no puedo amar a mi perro como si fuera mi abuelo, así, tal cual, ¿me entiendes? Es que soy muy triste porque se murió mi abuelo, entonces voy a llenar el espacio de mi abuelo con mi perro. Pues no, ¿no? Y esto vas a ver cómo él naturalmente lo va a ir destrabando. A mí estos ejemplos me han servido mucho con los adolescentes. ¿Ok? Ok, gracias. Bien. Perfecto. Muy bien, mi querida May. Oigan, pues qué gusto me da haber estado aquí con ustedes, ¿eh? De nada, nos vemos en 15 días, oigan. Espero que se hayan quedado tranquilas y en paz y demás. ¿Sale? Gracias, Adri. Bye. Bye, que estén muy bien. Adiós.